Reincarnation of the Strongest Sword God apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 281. El arma más poderosa de un gremio. Decenas de jugadores se alineaban frente a una tumba grande y tranquila. Todos en este equipo de jugadores eran de nivel 17 o superior, y todo su equipo era al menos de hierro misterioso con algunas piezas de equipo de plata secreta mezcladas. La mayoría de los equipos con los que contaba el principal MT de este equipo eran de rango secreto plata, y el escudo en forma de media luna que llevaba era incluso de rango oro fino. Mientras tanto, todas estas jugadoras bien equipadas miraban con reverencia la belleza inigualable que había ante ellas. Mirando a través de los huecos de su casco blanco plateado, sus ojos negros y cristalinos brillaban con inteligencia y sabiduría. Su pelo, que era negro como la medianoche, colgaba de su cintura, rozando suavemente la armadura blanca y plateada que llevaba. Apoyando su mano en la empuñadura de una gran espada azul oscuro que brillaba en azul oscuro, irradiaba el aura indomable de una diosa de la guerra mientras permanecía allí en silencio. Esta diosa de guerra sin igual no era otra cosa que la diosa de la nieve de Ouroboros, Hendle Snow. Después de someterse al bautismo de las tres grandes mazmorras, Hendle Snow fue aún más deslumbrante que antes. Era como una piedra áspera que había sido pulida, revelando instantáneamente el brillo de un zafiro helado. Actualmente, Hendle Snow no solo estaba completamente equipada con el equipo de nieve, un equipo de nieve secreto plata, sino que la gran espada que ella manejaba, aunque de una calidad indiscernible, también estaba emitiendo una cantidad aterradora de energía. El equipo del juego de nieve solo se podía obtener del modo duro de las tres grandes mazmorras. En cuanto a la gran espada del cielo azul, nieve suave, la había obtenido tras matar a un gran señor que servía como protector de un templo en ruinas. Si Shifen viera esta gran espada a dos manos, definitivamente se sorprendería. La razón es que esta gran espada era similar a la espada abisal, ya que también era un arma mágica. Además, fue también una de las 36 espadas famosas del dominio de Dios, Cielo Azul. Justo cuando el equipo de Hendle Snow estaba a punto de atacar al cuarto jefe de la Tierra de la Muerte, el general Hera, la suave nieve de repente recibió una notificación del sistema, y una pizca de asombro apareció en sus ojos cuando leyó su contenido. ¿Cómo puede ser tan rápido? Hendle Snow sabía exactamente lo difícil que era obtener una residencia gremial. A pesar de que contaba con el respaldo de un poderoso gremio como Ouroboros, el gremio número 1 de Wither River City, la reputación que había reunido aún estaba lejos de ser suficiente para permitirle convertirse en baronesa de Wither River City. Sin embargo, Al Acero seguía un paso por delante de ella. Los labios de nieve suave de repente se convirtieron en una leve sonrisa mientras murmuraba. Parece que tengo que felicitarlo. En Wither River City, Ouroboros y Zero eran en realidad aliados, aunque este asunto no era conocido por el público. Sin embargo, si la gente se enterara, sin duda se sorprenderían mucho. Después de todo, ¿quién podría imaginar que el guild número 1 de Wither River City estaría dispuesto a formar una alianza con Zero Win, un guild que estaba decayendo día a día? Sin embargo, Nieve Dulce había hecho tal cosa. Aunque Ouroboros era el gremio número 1 en Wither River City, todavía estaban lejos de ser considerados una existencia inquebrantable. Solo el hecho de que Darkstar estuviera a punto de superarlos mostraba lo vulnerable que era Ouroboros. Además, Darkstar también tenía algunas conexiones ocultas con World Dominators, que también era un gremio de primera clase como Ouroboros. Si estos dos poderosos gremios se unieran para hacer la guerra contra Ouroboros, entonces Ouroboros sufriría definitivamente una gran pérdida. Por lo tanto, el propio Ouroboros necesitaba aliados. Dejando a un lado a Darkstar y World Dominators, todavía había otros tres entre los 6 mejores gremios en Wither River City. De los tres, el más poderoso sería Emperor's Light, un gremio de primera clase, mientras que el segundo sería Assassin's Alliance, un gremio de segunda clase. En cuanto a Zero Win, fueron considerados los más débiles de los 6 mejores gremios de Wither River City. Sin embargo, desafiando toda lógica, Hendle Snow había elegido aliarse con el recientemente establecido Al Acero, de entre estos 3 gremios. La razón de su decisión fue su optimismo por Zero Win. Dejando a un lado el misterioso, elusivo y desafiante IFN, solo el hecho de que Zero Win tuviera Black Flame en su medio ya había solidificado la convicción de Hendle Snow. Black Flame no solo era el jefe de los falsificadores del Reino de la Estrella Luna, sino que su fuerza de combate personal también era espantosamente grande.
Además, tenía una misteriosa organización que lo apoyaba entre bastidores, sin mencionar una profunda conexión con la firma de comercio Starstreak. El escandaloso poder financiero de Black Flame avergonzó incluso a la mismísima Nieve Suave. Aunque no podía entender la conexión entre el IFN y la Llama Negra, sabía de hecho que ambos poseían una fuerza inconmensurable. Sin embargo, a pesar de ser tan poderosos, ninguno de los dos eligió revelar esa fuerza al público, y tal acción confundió enormemente a Hendle Snow. El solo hecho de pensar que los dos trabajaban juntos le había dado escalofríos en la columna vertebral a Hendle Snow. Como para ponerle un toque final al pastel, la persona llamada Aqua Rose también había aparecido en Zero Wing de la nada. Aqua Rose era una anciana honoraria de Twilig Techo. Aunque su fama era menor que la de Hendle Snow, eso se debió únicamente a que Hendle Snow había aparecido en muchos anuncios antes, lo que elevó su perfil ante el público. Hendle Snow nunca había luchado personalmente contra Aqua Rose. Sin embargo, basándose en las grabaciones de vídeo de las batallas de Aqua Rose, en términos de técnicas de combate, si alguna vez tuvieran una pelea entre ellos, Hendle Snow sintió que solo tenía un 50% de posibilidades de salir victoriosa. En cualquier caso, solo la presencia de estas tres potencias en Zero Wing hizo que valiera la pena que Hendle Snow se aliara con ellas. Sin mencionar que Zero Wing todavía tenía muchos otros expertos en sus filas. Su verdadera fuerza y potencial eran simplemente insondables. A los ojos del público, Ala Zero desaparecería tarde o temprano de la existencia. Sin embargo, Hendle Snow sabía muy bien, la calma actual de Zero Wing fue solo el preludio de su próxima fuga. La situación actual sería el mejor ejemplo. Contra todas las expectativas, Zero Wing se había convertido de repente en el primer guild del reino Star Moon en obtener su propia residencia de guild, millas por delante de los otros guild. En pocos momentos, Zero Wing se había convertido en el punto focal de todos los jugadores del Reino de la Luna de las Estrellas. Poco después de la aparición de la notificación del sistema, el punto de reclutamiento de Zero Wing fue invadido por una estampida de jugadores. Aunque Aqua Rose llevaba mucho tiempo preparándose para tal reacción, el mar de jugadores que intentaban desesperadamente unirse al guild la dejó sin aliento. Mientras tanto, los jugadores que se habían retirado del ala cero se arrepintieron de haber llenado sus intestinos. Si no hubieran actuado con tanta impulsividad y hubieran esperado solo unos días más, habrían podido disfrutar de los diversos beneficios que ofrece una residencia gremial. Ahora, a menos que borraran sus cuentas de juego y empezaran de nuevo con un nuevo nombre, era imposible para ellos unirse a Zero Wing nunca más. Sin embargo, ¿quién tendría el valor de borrar su cuenta y empezar de nuevo? En cuanto a los jugadores que habían elegido permanecer en Zero Wing, en la actualidad, estaban muy contentos por su sabia decisión. Ahora que Zero Wing tenía una residencia de guild, por no hablar de poder recibir más misiones, podían ahorrar mucho dinero, gracias a las instalaciones de reparación de equipos y armas de la residencia de guild. Tampoco tendrían que gastar dinero para recuperar su resistencia en los hoteles. Simplemente podrían hacerlo en la residencia del gremio. Además, también pueden obtener un buff de doble exp simplemente descansando dentro de la residencia del guild. Con este pulidor, pueden triturar y nivelar con mucha más eficiencia que antes. Además, Guild Residences también puede ofrecer habitaciones privadas. Este fue también el mayor beneficio de tener una residencia gremial. En el dominio de Dios, cada jugador desearía poseer su propia habitación o casa privada. Mientras los jugadores se desconectaran dentro de sus propias habitaciones, podrían acumular el aficionado a la doble exp, y con mucha más eficiencia que en el Guild Lounge, aunque no estuvieran personalmente dentro del juego. Normalmente, cuando los miembros del Guild descansan en el Guild Lounge de la Guild Residence durante 48 horas, pueden acumular un 20% de doble exp, y pueden acumular hasta un nivel de doble exp. En el caso de una habitación privada, sin embargo, los jugadores solo necesitaban descansar 24 horas para acumular un 20% de doble exp, y también podían acumular hasta un nivel de doble exp. Aunque la capacidad máxima del bus era la misma, la velocidad de acumulación dentro de una habitación privada era el doble de la del Guild Lounge. Por supuesto, esto fue solo en el caso de una vivienda privada de una estrella. En el dominio de Dios, la vivienda también fue categorizada en diferentes niveles. Mientras tanto, cuanto más alto sea el nivel, mayores serán los beneficios que un jugador podrá disfrutar. El nivel más bajo de vivienda era de 1 estrella, mientras que el más alto era de 10 estrellas. Cada aumento de nivel requería una enorme suma de dinero, y también ciertos materiales especiales.
No sería fácil para los jugadores actualizar sus viviendas privadas. Para un alojamiento privado de 1 estrella, cada 24 horas, los jugadores pueden acumular un 20% de doble exp, hasta un máximo de 1 nivel de doble exp. Para un alojamiento privado de 2 estrellas, cada 24 horas, los jugadores pueden acumular 25% de doble exp, hasta un máximo de 1 nivel de doble exp. Y para un alojamiento privado de 7 estrellas, cada 24 horas, los jugadores pueden acumular un 50% de doble exp, hasta un máximo de 1 nivel de doble exp. Además, los jugadores también recibirían una mayor afición al vigor, aumentando todos los atributos en un 5% durante 2 horas. Para un alojamiento privado de 8 estrellas, cada 24 horas, los jugadores podrían acumular un 50% de triple exp, hasta un máximo de 1,5 niveles de triple exp. Además, los jugadores también recibirían una mayor afición al vigor, aumentando todos los atributos en un 5% durante 3 horas. Para un alojamiento privado de 9 estrellas, cada 24 horas, los jugadores podrían acumular un 50% de triple exp, hasta un máximo de 2 niveles de triple exp. Además, los jugadores también recibirán una mayor afición al vigor, aumentando todos los atributos en un 8% durante 3 horas. Para un alojamiento privado de 10 estrellas, cada 24 horas, los jugadores podrían acumular un 50% de triple exp, hasta un máximo de 3 niveles de triple exp. Además, los jugadores también recibirán una mejora en el vigor, aumentando todos los atributos en un 10% durante 4 horas. Sin embargo, era simplemente demasiado difícil para los jugadores obtener sus propias casas en Wither River City. Sin embargo, comprar una casa en un pueblo no sería conveniente para ellos. Mientras tanto, Guild Residences podría proporcionar a sus miembros habitaciones privadas, aunque no todo el mundo podría disfrutar de los beneficios de una habitación privada, debido al espacio limitado dentro de una residencia de Guild. Normalmente, estas habitaciones privadas se darían a los miembros que contribuyeron en gran medida al gremio y también a la dirección superior del gremio. Si hubiera habitaciones privadas adicionales, los miembros del guild también podrían alquilarlas usando los puntos de contribución que acumularon al hacer incursiones en calabozos y misiones. En el dominio de Dios, la cuestión de subir de nivel siempre sería un dolor de cabeza para los jugadores. Además, cuanto más se adentraba un jugador en el juego, más difícil les resultaba subir de nivel. No sería extraño para los jugadores subir de nivel solo una vez cada 3 o 4 días. Si los jugadores murieran en los campos, también perderían un nivel entero como penalización. Por lo tanto, una herramienta que podría ayudar a los jugadores a subir de nivel más rápido definitivamente sería bien recibida. Este beneficio del guild por sí solo ya era una atracción fatal para todos los jugadores. Y eso se sumaba al gran número de misiones del guild disponibles para elegir, lo que aceleraría drásticamente la velocidad de nivelación de los jugadores. Capítulo 282. Viento Oscuro. El Templo del Dios de la Guerra, una organización que fue fundada poco después de la Gran Destrucción, había existido durante miles de años, protegiendo a la raza humana de las invasiones de razas extranjeras. Ahora que el abismo infinito había sido abierto, los humanos del dominio de Dios tendrían que confiar en el Templo de Dios de la Guerra para lidiar con la invasión de las bestias demoníacas. Ya no es una situación que pueda ser manejada por un solo país. Además de ser el protector de la raza humana, el Templo de Dios de la Guerra era también un lugar para que los jugadores aprendieran habilidades avanzadas. Mientras tanto, los jugadores solo necesitaban completar las misiones que recibieron en el Templo de Dios de la Guerra para poder hacerlo. Poco después de que Shifen llegara al Templo de Dios de la Guerra, informó del abismo infinito al caballero capitán de turno. El Templo de Dios de la Guerra era considerado una de las fuerzas más poderosas en el dominio de Dios. Un caballero normal ya era un PNJ de nivel 180 nivel 2. En cuanto al caballero capitán, era un PNJ de nivel 200 tier 3. El caballero capitán reveló una expresión de ansiedad tras escuchar el informe de Shifen. Excelencia Black Flame, este asunto es de suma importancia. Sin embargo, como necesitaré enviar inmediatamente advertencias a todas las ciudades del reino y también reunir tropas en el frente, tendré que molestarlos para que se dirijan al Templo de Dios de la Guerra en la ciudad capital y reporten este asunto al señor Karus y busquen su ayuda. El caballero capitán pasó una ficha de oro a Shifen, y luego se dirigió rápidamente fuera del templo, sin dar a Shifen ninguna oportunidad de rehusarse. Shifen se quedó sin palabras por las palabras del capitán caballero.
Afortunadamente, solo tuvo que dirigirse a la capital y buscar a la persona llamada Ucarus, una tarea fácil de realizar. Después, Shifen abandonó el templo de Dios de la guerra y se apresuró a llegar a la sala de teletransporte de Wither River City. Sin embargo, justo cuando Shifen estaba a punto de entrar en la sala de teletransporte, 6 jugadores de aspecto robusto se pararon frente a la escalera de piedra, bloqueando completamente la entrada. Estos 6 jugadores eran todos de nivel 18. Tal nivel podría ser definitivamente clasificado en la cima de Wither River City. Además, el equipamiento de estos jugadores era de excelente calidad, la mayoría de los cuales eran de la categoría Secret Silver. Mientras tanto, el hombre de mediana edad de aspecto solemne que parecía el líder de este grupo de jugadores tenía el mejor equipo de estos 6 jugadores. En realidad, estaba totalmente equipado con el equipo de plata secreta. Su mirada era como una espada afilada, y todo su cuerpo exudaba un aura tan fría y helada que otros jugadores inconscientemente se desviaban al pasar junto a él. Aunque Shifen nunca antes había luchado contra estos 6 jugadores, podía ver claramente que eran muy fuertes. Había muy pocos grupos de su calibre en Wither River City. Mientras tanto, en el pecho de estos jugadores había estrellas negras de 6 puntas. Esta estrella negra no era otra cosa que el emblema de Dark Stars Guild. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Shifen. Eres llama negra, ¿verdad? Soy Minsha del inframundo. Estoy aquí para darles una buena noticia, dijo el hombre de mediana edad en tono condescendiente. Aunque Black Flame había sido titulado como el forjador jefe del reino de la estrella luna, a los ojos de Minsha, él era simplemente un payaso saltando sobre el escenario. Ya sea en la realidad o en el dominio de Dios, solo la fuerza importaba realmente. Un falsificador que solo sabía cómo permanecer escondido dentro de una habitación no era más que una herramienta para jugadores fuertes como ellos. Si no fuera por el asunto de la residencia del gremio que sorprende a las altas esferas del inframundo, Minsha ni siquiera estaría aquí tratando de hacer contacto con la llama negra. En lugar de Black Flame, la persona que le interesaba a Minsha era Yefen, el jugador ampliamente aclamado como un espadachín clasificado por Dios. Minsha realmente deseaba conocerlo. Además, el joven maestro Fen también había dado órdenes de deshacerse de ese Yefen y obtener el artículo de rango épico en las manos de Shifen. Desafortunadamente, Yefen resultó ser simplemente demasiado esquivo. No importaba cuántos hombres había enviado Minsha, todavía no podían encontrar ni un rastro de ese Yefen. Minsha estaba muy decepcionado por ese resultado, ya que nunca imaginó que Yefen sería tan cobarde, sin tener el valor de salir a luchar. ¿Buenas noticias? Entonces, ¿por qué siento que vienen con malas intenciones en la mano? Shifen mostró una sonrisa indiferente mientras echaba un vistazo a los otros 5 jugadores amenazadores. Maestro Llama Negra, es nuestra culpa por comportarnos tan precipitadamente. Sin embargo, realmente tenemos buenas noticias para usted. Solo espero que puedas hacer un viaje con nosotros. Después de todo, este lugar no es exactamente adecuado para discutir un asunto tan importante. En ese momento, otra persona se acercó por detrás de los 6 jugadores. Esta persona era también un hombre de mediana edad. Actualmente, este hombre tenía una amplia sonrisa en su rostro de aspecto honesto. Cuando Shifen usó Observing Eyes en este hombre, descubrió que este hombre en realidad se llamaba Southwolf. Inmediatamente, Shifen se dio cuenta. El camino para los enemigos es realmente estrecho. Shifen se rió interiormente. Lobo del Sur no era otro que la persona que intentó amenazar a Shifen para que entregara su llama del diablo azul hielo. Después de ser rechazado, Lobo del Sur había incluso declarado que tomaría medidas contra Shifen. Originalmente, Shifen tenía la intención de echar un vistazo a lo poderosa que era la organización conocida como Underworld. Desafortunadamente, este asunto había sido resuelto por Gentle Snow. Shifen nunca pensó que volvería a ver a este tipo hoy. ¿Y si no quiero ir? Preguntó Shifen. Hace mucho tiempo que pensamos en este punto. Por eso le pedí al hermano Minsha y a sus amigos que vinieran e invitaran personalmente al maestro Llama Negra, dijo Southwolf con una sonrisa hipócrita, enviando una mirada a los 6 guardias del inframundo que estaban a su lado. Muy bien, entonces, ya que están siendo tan sinceros. Shifen asintió. Obviamente, Lobo del Sur ya se había familiarizado con las reglas de Wither River City. Aunque las reglas establecían que las batallas no estaban permitidas dentro de los límites de la ciudad, esa era la premisa de que los daños reales eran causados. No habría problemas si simplemente lo arrastraran.
Por supuesto, el atributo de fuerza de Shifen era extremadamente alto. El grupo de Lobo del Sur no tenía ninguna posibilidad de secuestrarlo. Recientemente, había obtenido 40 puntos de atributo gratuitos como recompensa por liberar las tierras olvidadas. Aunque Shifen había añadido 30 de esos puntos a la inteligencia, para equipar el aliento del dragón celestial un poco antes, había puesto los 10 restantes en fortaleza. Aparte de eso, debido a los atributos del Abyssal Blade, Shifen obtuvo 2 puntos de atributo libres adicionales cada vez que subió de nivel. Al acoplar a aquellos con la fuerza proporcionada por su otro equipo, el atributo de fuerza de Shifen hacía tiempo que había traspasado el umbral de 170 puntos. En términos del atributo de fuerza, muy pocos jugadores en el dominio de Dios podrían ser un rival para él. Sin embargo, parecía que alguien del misterioso nivel superior de Underworld quería conocerlo, y Shifen tenía la curiosidad de estar de acuerdo. Vayamos, entonces, dijo Lobo del Sur mientras dirigía el camino. Poco después, Shifen y los demás llegaron a un bar de lujo. Muy pocos jugadores promedio podían ser vistos dentro de este bar, ya que la mayoría no podía permitirse este lujoso lugar. Maestro Llama Negra, por favor, adelante. El joven maestro Fen te ha estado esperando durante mucho tiempo. Lobo del Sur abrió las puertas de una habitación privada, insinuando que Shifen debía entrar. Al entrar en la habitación privada, Shifen descubrió inmediatamente un joven imponente pero encantador sentado en su interior. Este joven también fue acompañado por 2 hermosas compañeras a su lado. Estas 2 bellezas no eran jugadores, sino PNJs. Al igual que Anna trabajaba como asistente de Shifen en la empresa Starstreak Trading Firm, estas bellezas eran claramente sirvientes de este joven. Esta visión era mucho más chocante que si le acompañaran 2 atractivas jugadoras. En esta etapa del juego, tener la habilidad de poseer 2 sirvientes del PNJ demostró que este joven antes que él estaba definitivamente fuera de lo común. ¿Estás en el escalón superior de Underworld?, preguntó Shifen. Así es. Este de aquí es conocido como Fen Shuanyan, el vice-líder de la rama este del reino de la luna estrella del inframundo. Por supuesto, también puedes llamarme por el nombre de mi personaje, Viento Oscuro. Fen Shuanyan se presentó. Me pregunto, ¿qué negocios tiene el vice-líder Fen conmigo?, preguntó Shifen. A juzgar por el tono de Fen Shuanyan, Shifen ya había hecho una estimación aproximada de la fuerza de Underworld. Aunque hacía tiempo que había deducido que Underworld tenía mucho poder y que su influencia abarcaba más que un solo reino, Shifen no podía evitar sentirse conmocionado después de que sus conclusiones fueran confirmadas. No era de extrañar incluso que Nieve Dulce desconfiara de ellos. El reino de la estrella luna podría ser categorizado en 5 regiones separadas: norte, sur, este, oeste y centro. White River City estaba ubicada en el lado este. Mientras tanto, Fen Shuanyan estaba a cargo de la administración de los asuntos de la sucursal oriental del Reino de la Luna y las Estrellas de Underworld. La autoridad que ejercía era definitivamente grande. He oído que el maestro Llama Negra es el fundador de Ala Cero. Incluso han logrado elevar el Ala Cero a su posición actual. En Underworld nos sentimos muy optimistas sobre el futuro de Zero Wing. Por eso queremos invertir en algunas acciones. Fen Shuanyan señaló entonces a Min Sha, que actualmente estaba de pie junto a la puerta, diciendo: ya has visto por ti mismo la fuerza del inframundo. Gracias a nosotros, incluso el anteriormente insignificante Guild Darkstar de tercera categoría se ha convertido instantáneamente en una potencia en White River City. Si el maestro Llama Negra está dispuesto, Underworld puede hacer que Ala Cero crezca rápidamente. No solo podrías convertirte en el señor de White River City, sino también en el gremio número 1 de toda la región oriental del reino a Star Moon. Me pregunto si el maestro Llama Negra podría estar interesado. Capítulo 283. Arrogancia. Las palabras de Fen Shuanyan goteaban de tentación. Solo el prestigio de ser el gremio número 1 en toda la región oriental del reino de la luna de las estrellas haría que muchos pelearan por él. Estas mismas palabras podrían haber sido usadas para atraer a Lone Tyrant a cooperar con Underworld en ese entonces. Bajo la bandera del jugador número 1 de la lista de clasificación, además del apoyo encubierto de Underworld, Darkstar se las había arreglado para alcanzar la fama, convirtiéndose en un gremio capaz de rivalizar incluso con el poderoso Ouroboros. Así que así son las cosas. Shifen de repente se dio cuenta. Finalmente entendió por qué Darkstar podía llegar a ser tan increíble, así de fácil, con expertos apareciendo en el guild de la nada. Su abrupto ascenso se debió a que Underworld lo ayudó en secreto.
Sin embargo, ahora que Zero Wing había establecido una residencia de Guild, Underworld no pudo evitar reconsiderar sus planes originales, de ahí su interés en invertir en Zero Wing. Shifen no pudo evitar reconocer que Underworld era realmente asombroso. Estaban dispuestos a apoyar a un gremio totalmente diferente, incluso a costa de sacrificar todas sus inversiones anteriores. Desde la perspectiva de un forastero, tal acción era una tontería. Sin embargo, Shifen sabía que la decisión de Underworld era, de hecho, muy sabia. A primera vista era obvio la gran influencia que una residencia de guild tendría para el éxito de un guild. Si fuera por él también elegiría tomar tal acción. Maestro Llama Negra, debes saber que hay más de 20 ciudades solo en la región oriental del Reino de la Luna de Estrellas. Si el Maestro Llama Negra está de acuerdo con nuestra propuesta, en el futuro, usted se convertirá en el señor absoluto de estas más de 20 ciudades. Además, aunque Underworld invertirá en Zero Wing, no interferiremos directamente en la gestión del propio gremio. Más bien, le proporcionaremos una gran suma de fondos y mano de obra, dijo lentamente Feng Shuangyan en un tono tentador. Nosotros en Underworld ya hemos decidido que, siempre y cuando el maestro Black Flame esté de acuerdo, inyectaremos inmediatamente 1.000 millones de créditos en Zero Wing, y también proporcionaremos al Guild 100 monedas de oro cada semana. Además, también proporcionaremos 100 expertos, y también un equipo de guardias del inframundo para ti, maestro Llama Negra, para que comanden como tú quieras. Si Zero Wing se desarrolla bien, Underworld invertirá aún más en el Guild en el futuro. Maestro Llama Negra, ¿qué te parece? Feng Shuangyan había tomado el silencio anterior de Shifen por dudar, pensando que Shifen estaba considerando definitivamente su propuesta. Por lo tanto, endulzó el trato. En el dominio de Dios, ¿no era el propósito principal establecer un guild ganando dinero y ganando estatus? Para un gremio recién establecido, 1.000 millones de créditos era definitivamente una suma astronómica. Ni siquiera una gran corporación en una ciudad podría obtener fácilmente 1.000 millones de créditos. Recientemente, debido a la gran popularidad del dominio de Dios, el número de corporaciones que invertían en el juego había estado aumentando continuamente. El valor de los gremios en el dominio de Dios también se había disparado abruptamente. Sin embargo, aún así, un gremio de tercera categoría con un número de miembros de 20 a 30 mil valdría, como mucho, de 2 a 300 millones de créditos. Mientras tanto, Ala Cero solo tenía varios miles de miembros en sus filas. Aunque tenía fama y expertos, su valor todavía no valía 1.000 millones de créditos. Después de tener en cuenta el valor de una residencia gremial, Zero Wing tendría un valor máximo de 500 millones de créditos. Por lo tanto, sería completamente ilógico que Shifen rechazara la oferta de 1.000 millones de créditos. Me pregunto cuántas acciones piensa comprar el joven amo Feng. Preguntó Shifen, una sonrisa indiferente en su cara. No mucho, solo el 50%. A cambio del 50% de las acciones de Ala Cero, usted puede obtener 1.000 millones de créditos, además de tener muchos expertos para ayudarle. Creo que ninguna otra corporación estará dispuesta a ofrecer un precio tan alto, dijo Feng Shuangyan con confianza. Shifen levantó su barbilla con la mano, entrando en una profunda contemplación. Poco después, dijo lentamente. Aunque su oferta es realmente atractiva, el 50% de las acciones del guild es simplemente demasiado. Estoy dispuesto a vender el 10% como mucho. Aunque la oferta de Feng Shuangyan del 50% parecía como si ambos bandos blandieran la mitad de las acciones del guild, era simplemente un truco para hacer que Shifen bajara la guardia. En realidad, la posesión del 50% de las acciones de Ala Cero ya equivalía al control total del guild. Después de todo, cuando Shifen estableció su gremio, no había reclamado el 100% de las acciones del gremio. Había dado una pequeña porción a Aqua Rose. Si Feng Shuangyan compró el 1% de las acciones de Zero Wing a Aqua Rose, entonces tendría el 51% de las acciones del guild. En ese momento, las palabras de Feng Shuangyan se convertirían en ley en el Ala Cero, mientras que Shifen terminaría tarde o temprano en una situación como la de su vida anterior. Shifen había jurado no dejar que algo así volviera a pasar en esta vida. ¿10%? Feng Shuangyan no se atrevía a creer en sus propios oídos. Iba a gastar 1.000 millones de créditos en Ala Cero, sin embargo, todo lo que obtendría a cambio sería el 10% de sus acciones. ¿Realmente Shifen tomó a Zero Wing como el gremio número 1 en el reino a Star Moon? Vice-líder Feng, debes pensar que la cantidad que te ofrezco es muy baja, ¿verdad? Preguntó Shifen, su indiferente sonrisa aún en su cara. Es normal que pienses así.
Sin embargo, lo que estoy tratando de decir es que 1.000 millones de créditos realmente no es una gran suma de dinero. Ya le estoy dando mucha cara al joven amo Fen ofreciéndole el 10% de las acciones de Ala Cero. Si hubiera alguien más aquí hoy, solo les ofrecería el 1% como mucho. De hecho, Shifen no estaba diciendo tonterías engreídas en absoluto. Solo las monedas de oro que tenía a mano en este momento ya superaban los 10.000. Si los convirtiera en créditos, valdrían al menos 200 millones de créditos. Su ingreso diario también aumentaba continuamente día tras día. Solo los beneficios que podía obtener de la firma comercial Starstreak ya habían superado con creces los 1.000 millones de créditos. Sin mencionar que la residencia del gremio del Ala Cero también fue construida en un lugar estratégico como la Mansión del Sol Púrpura. La Mansión del Sol Púrpura fue el mejor lugar para que los jugadores establecieran una residencia del gremio en White River City. También ocupaba una amplia extensión de terreno, incluso más grande que un campo de fútbol, que podía albergar a 50.000 personas. Sin mencionar el estado actual de White River City, donde cada centímetro cuadrado de tierra valía su centímetro en oro. Incluso después de una década desde el lanzamiento oficial del dominio de Dios, la tierra de la Mansión del Sol Púrpura aún valdría más de 10.000 millones de créditos. Aunque 1.000 millones de créditos era una suma astronómica, en realidad no valía el 10% de las acciones de Ala Cero. Incluso el 1% fue una sobreestimación, por no hablar del 10%, maestro Llama Negra, tiene que haber un límite incluso para las bromas. Al jugar conmigo de esta manera, ¿me tomas por alguien que se deja intimidar fácilmente? La expresión de Fen Shuangyan cambió repentinamente. Su tono también se volvió frío. Vice-líder Fen, lo que digo es la verdad. Si el vice-líder Fen se siente ofendido, entonces olvidémonos completamente a este asunto. Shi Fen agitó la cabeza y se rió. Después de esta reunión, él también comenzó a pensar en buscar un socio inversor. Las flores que caen anhelan el amor, pero el arroyo sin corazón ondula en uno. Si Shi Fen hubiera rechazado la propuesta de inversión de Fen Shuangyan desde el principio, o hubiera argumentado que Fen Shuangyan estaba pidiendo un porcentaje demasiado alto de las acciones de Ala Cero, Fen Shuangyan podría haber aceptado la respuesta de Shi Fen con una sonrisa. Esta era la atrocidad de la verdad. Por lo tanto, la gente a menudo prefería escuchar una mentira que la verdad. La razón es que la verdad era mucho más cruel que una mentira. Si Aqua Rose estuviera aquí ahora mismo, definitivamente regañaría a Shi Fen por decir la verdad. Poco después, Shi Fen salió de la habitación privada, dejando atrás a un Fen Shuangyan totalmente indignado. Southwolf, ven aquí. Rugió Fen Shuangyan. Lobo del Sur entró apresuradamente en la habitación privada, preguntando. Joven maestro Fen, ¿por qué estás tan enojado? Es mocoso de Black Flame no supo apreciar tu amabilidad. Dile a Lone Tyrant que puede actuar inmediatamente. Ya no quiero ver al gremio llamado Ala Cero en White River City. Fen Shuangyan ya no tenía su aspecto elegante de antes. En cambio, reveló su naturaleza siniestra, diciendo. Puesto que no está dispuesto a cooperar con el inframundo, entonces simplemente lo eliminaremos, de una forma u otra. White River City no necesita un gremio que los bajos fondos no puedan controlar. Sí, se lo notificaré a Lone Tyrant inmediatamente, dijo Lobo del Sur con emoción mientras mojaba los labios. Después de que Shi Fen partiera del bar de alta clase, se dirigió inmediatamente hacia la sala de teletransporte. Con 32 monedas de plata, llegó rápidamente a Star Moon City, la ciudad más próspera del reino de Star Moon. En comparación con White River City, la competencia en Star Moon City fue mucho más intensa. Solo el número de gremios de primera clase presentes en la ciudad ya superaba los 5. Los gremios de segunda y tercera categoría eran aún más numerosos. Mientras tanto, la población de jugadores en Star Moon City era de más de 3 millones. Tal número podría fácilmente igualar el número total de jugadores en White River City y sus 7 ciudades vecinas. Se podría decir que Star Moon City era un lugar por el que cada guild necesitaba competir en el futuro. Después de todo, era una superciudad que podría contener a más de 10 millones de jugadores en el futuro. Mientras tanto, los recursos disponibles en los alrededores de Star Moon City eran aún más abundantes. Había muchos mapas de alto nivel que estaban a poca distancia de la ciudad. Obtener Star Moon City sería el equivalente a ocupar una quinta parte de todos los recursos del reino a Star Moon. Capítulo 284. Ghost Rider como capital del reino de la estrella Luna, bajo la floreciente apariencia de la ciudad de la estrella, Luna había montones y montones de huesos blancos como la perla.
En el momento en que Shifen llegó a la ciudad, ya podía oler el fuerte olor a sangre. Cuando Shifen caminaba por las bulliciosas calles de Starmont City, ninguno de los jugadores que vio pertenecía a gremios pequeños y desconocidos. En cambio, todos los jugadores del guild que vio pertenecían a guilds de tercera clase o superior. En cuanto a los gremios sin calificación, Shifen podía hacer una conjetura general sobre dónde habían ido. Definitivamente habían sido anexionados completamente por estos grandes gremios. Además, el nivel medio de jugadores en Starmont City era muy alto. En términos de equipamiento, los jugadores de Starmont City también estaban un poco más arriba que los jugadores de White River City. Originalmente, era una vista muy rara encontrar a jugadores promedio que poseían equipo de bronce. En Starmont City, sin embargo, no era una vista rara en absoluto. Shifen incluso había visto a algunos jugadores independientes que poseían equipos de rango de hierro misterioso y superior. En cuanto a los jugadores que llevaban un emblema de la cofradía, la mayoría de su equipo era de rango misterio Usiron. Algunos miembros de élite de los gremios incluso estaban totalmente equipados con equipos de misterio Usiron. Los estándares de Starmont City eran claramente mucho más altos que los de White River City. Sin embargo, si se comparara a estos jugadores con Shifen, seguirían estando a kilómetros y kilómetros de distancia. Cuando Shifen llegó a Ciudad Luna Estrella, se había quitado el disfraz de llama negra. En vez de eso, había elegido usar su apariencia original de Yefen para moverse por la ciudad. Por lo tanto, no eligió esconder el equipo que llevaba encima en este momento. Aunque Shifen ya había apagado el efecto luminoso innato que poseía Dark Gold Achievement, no pudo hacer nada con respecto a la apariencia originalmente elegante del objeto en sí. También estaban las dos armas a su cintura, la espada abisal y el demonio, cuya calidad no se podía discernir solo a través de la vista. En general, el equipo de Shifen había hecho que todos los jugadores que pasaban junto a él le miraran de reojo. Shifen era como una celebridad famosa cuando paseaba por las calles de Starmont City. Le era imposible pasar desapercibido aunque quisiera. Sin embargo, Shifen no prestó atención a las miradas que recibía, centrándose solo en la tarea que tenía entre manos. Después de llegar a Starmont City, una nueva ciudad, Shifen primero hizo un viaje a la casa de subastas de la ciudad por la fuerza del hábito. Tenía la intención de medir las condiciones del mercado de toda esta ciudad. Como capital, Starmont City estaba ubicada geográficamente en la región central del reino de Starmont. Por lo tanto, tanto si se trataba de la región del norte, del sur, del oeste o del este, todo el comercio pasaría por este lugar. En el pasado, durante el pico del reino de la Estrella Luna, la ciudad de la Estrella Luna controlaba un cuarto completo del volumen de comercio del reino de la Estrella Luna. Uno podría simplemente imaginar cuán grande era el volumen de comercio en Starmont City. Si uno pudiera dominar Ciudad Luna Estrella, las ganancias diarias que uno podría obtener serían astronómicas. En comparación, las ganancias diarias de la empresa Starstreak Trading Firm de 1.600 a 1.700 monedas de oro fueron una suma insignificante. Con un volumen tan grande de comercio disponible, sería mentira decir que Shifen no tenía aspiraciones hacia él. Desafortunadamente, Zeroin acababa de emprender su viaje. Todavía pasaría mucho tiempo antes de que pudiera intentar conseguir una parte del pastel conocido como Starmont City. Hoy, Shifen simplemente estaba aquí para sentar las bases para su eventual entrada en el mercado de Starmont City en el futuro. Starmont City's Auction House fue también la casa de subastas más grande del reino a Starmont. Cuando los jugadores registran un artículo aquí, el artículo también estará disponible para los jugadores en las decenas de ciudades circundantes para comprar. Fue mucho más asombroso que la casa de subastas de White River City. Además, cuando los jugadores de otro país deseaban visitar el reino de la Estrella Luna, o cuando los jugadores del propio reino deseaban dirigirse a otro país, se les exigía que hicieran un tránsito a través de la ciudad de la Estrella Luna, ya que era la capital del reino. Esta situación también llevó a jugadores de otros países a vender sus productos en la casa de subastas Starmont. Por lo tanto, había una gran variedad de artículos disponibles en la casa de subastas Starmont, y ninguna otra casa de subastas en el reino a Starmont podría soñar con ser su igual. Esta fue también una de las razones por las que muchos jugadores vendrían voluntariamente a comprar o vender sus artículos. El interior de la casa de subastas estaba lleno de jugadores. Después de entrar en el edificio, Shifen rápidamente buscó un rincón tranquilo y se sentó. Luego llamó a la interfaz de la casa de subastas, navegando silenciosamente a través de su contenido.
Hermano Blade, mira el increíble equipo de esa persona. Aunque mi habilidad con los ojos de águila me permite identificar cualquier arma o equipo que tenga el rango de oro fino o inferior, cuando intenté identificar las cosas de esa persona, muchos de ellos regresaron como no identificables, dijo un flaco ranger excitado mientras babeaba ante el equipo de Shifen. ¿Qué? ¿Identificable? No me digas que está usando el equipo Dark Gold. Trueno Imperial, algo salió mal con tu habilidad. Por no hablar de un jugador de un gremio desconocido, ni siquiera los líderes de gremio de Ouroboros y Star Alliance serían capaces de poseer tantos Dark Gold Equipment, argumentaba riendo el robusto berserker llamado Lifeles Blade. Hermano Blade, debes saber que esta habilidad de identificación mía es una habilidad avanzada que obtuve solo después de completar una búsqueda única. ¿Cuándo ha salido mal antes? Contestó con seriedad el guardabosques llamado Trueno Imperial. Cuchilla sin vida asintió, su expresión se volvió seria. Luego miró hacia Shifen, que actualmente estaba sentado en una silla de piedra, y se dio cuenta de que en realidad no estaba familiarizado con esa persona. ¿Shifen? No es un experto de Starmon City. Debería haber venido de otra ciudad. Después de que Lifeles Blade usara una habilidad de identificación en Shifen, inmediatamente supo que Shifen no era un jugador perteneciente a Starmon City. Cuchilla sin vida podría ser considerada una persona famosa en el reino de la estrella, Luna. Había conocido a muchos jugadores antes, y también había conocido a la mayoría de los expertos que se podían encontrar en la ciudad. En cuanto a los expertos con los que aún no se había reunido, sabía cómo se llamaban, como mínimo. Aún así, nunca antes había oído hablar de un experto llamado Yefen. Y sin embargo, recuerdo haber oído este nombre, Yefen, desde algún lugar. Cuchilla sin vida se adentró en un profundo pensamiento. Recuerdo haber visto este nombre en los foros oficiales antes. Me pregunto si todavía puedo encontrarlo ahora. Pensando así, Lifeles Blade abrió los foros oficiales y comenzó a buscar información relacionada con un jugador llamado Yefen. En este momento, Trueno Imperial usó ojos de águila en el emblema del gremio colgado en el pecho de Shifen. Instantáneamente, una expresión de asombro apareció en su cara. Sin embargo, inmediatamente después, la conmoción se convirtió en una gran emoción. Trueno Imperial, ¿qué te pasó? Preguntó con curiosidad Cuchilla sin vida. Era la primera vez que veía al Trueno Imperial producir tal expresión. En el pasado, el Trueno Imperial no reaccionó con tanta intensidad incluso cuando vio a un jefe de campo clasificado por el señor. Hermano Blade, es miembro de Ala Cero. Dijo excitado Trueno Imperial. ¿Ala Cero? ¿Por qué estarían aquí? Preguntó con curiosidad Cuchilla sin vida. Nadie en el reino Starmon no había oído hablar de Zero Wing en este momento. Después de todo, fue el primer guild en el reino Starmon en poseer su propia residencia de guild. Además, había muchos expertos entre ellos. Incluso el mejor jugador de Starmon Kingdom era miembro de Zero Wing. Este gremio no solo era extremadamente misterioso, sino que también contaba con el jefe forjador del reino de la luna estrella que les proporcionaba el equipo. Innumerables jugadores deseaban unirse a Zero Wing. Desafortunadamente, el guild solo estaba reclutando miembros en Wither River City. A menos que los jugadores de otras ciudades emigraran allí, no tendrían ninguna posibilidad de unirse a ella. En este momento, Lifeles Blade también había encontrado información relacionada con Yefen en los guíos. Además de descubrir que Yefen era el autor de la guía de la ciudad de Wither River, Lifeles Blade también había encontrado algunas grabaciones de vídeo de las batallas de Yefen. De ellos, el vídeo que muestra la batalla en solitario de Yefen contra cientos de miembros de la Unión Marcial seguía estando entre los 30 vídeos más vistos. El vídeo se titulaba incluso el vídeo instructivo del espadachín clasificado por Dios. Así que él es ese experto de rango divino, Yefen. Cuchilla sin vida se sintió muy sorprendida en este momento. Nunca imaginó que tendría la oportunidad de conocer a un gran experto. Mientras Espada sin vida y Trueno Imperial miraban a Shifen, con sus extraordinarios 5 sentidos, hacía tiempo que había notado a sus dos observadores. El interés de estos dos jugadores fue muy fuerte. Además, el fervor en sus miradas hacía difícil que Shifen no se diera cuenta de ellos, aunque no lo estuviera intentando. Y aquí estaba yo, preguntándome quién me espiaba. Resultó que eran Espada sin vida y Trueno Imperial. Shifen miró a sus dos admiradores, enviándoles una leve sonrisa. Shifen llevaba mucho tiempo deseando conocer a estos dos famosos jugadores. Antes de empezar a jugar al dominio de Dios, ya eran un partido independiente relativamente famoso.
En el mundo de los juegos de azar, incluso se les había llamado la fiesta de Sharparrow. Después de que entraron en el dominio de Dios, brillaron aún más que antes. En el pasado, el equipo que habían formado se las arregló para asaltar con éxito muchas mazmorras de equipos contra las que incluso la fuerza principal de los gremios de primera clase estaba indefensa. Mientras tanto, el líder del equipo, Lifeles Blade, también había sido apodado el Ghost Rider. Hermano Blade, esa oportunidad no caerá en nuestras manos por segunda vez. ¿Por qué no vamos a conocerlo? Quién sabe, incluso podríamos convertirnos en amigos, le sugirió Trueno Imperial a Espada sin Vida. Capítulo 285. Investigación de mercados. La sugerencia del Trueno Imperial envió a Lifeles Blade a una contemplación de la luz. Poco después, Cuchilla sin Vida contestó asintiendo con la cabeza. Como decía el dicho, otro amigo es otra oportunidad. Si se quería tener éxito en un juego, se necesitaba una amplia red de amigos. Era especialmente cierto cuando se trataba de amigos que eran expertos. Si vamos a acercarnos a él apresuradamente e interrumpirlo de esta manera, debemos tener cuidado con nuestras palabras cuando hablamos. Después de todo, cada experto tiene su propia personalidad. Algunos pueden ser alegres, otros indiferentes y otros arrogantes. Sería contraproducente si lo provocáramos accidentalmente, susurró Blade sin Vida. Ah, claro que conozco este punto. El Trueno Imperial se rió. ¿Lo haces, eh? Espada sin Vida puso los ojos en blanco ante Trueno Imperial. Luego continuó. ¿Aún recuerdas cómo te las arreglaste para provocar a Yuan Fei, uno de los 10 mejores novatos del mundo de los videojuegos, a quien conocimos la última vez? Esa fue su culpa por haberse pasado de la raya. De hecho, trató de rodar por cada equipo que obtuvimos de ese jefe. El Trueno Imperial aún guardaba rencor al jugador llamado Yuan Fei. Cuando descubrieron a un jefe de campo clasificado por el señor antes, amablemente enviaron a Yuan Fei una invitación para atacar al jefe juntos. Después de la muerte del jefe, el botín que el jefe dejó caer fue distribuido usando el sistema de tirar dados, ya que más de una docena de jugadores habían participado en la incursión. También era lógico que cada uno de los miembros del equipo solo rodara por los artículos que necesitaban. Pero, contrariamente a la costumbre, Yuan Fei había rodado por cada objeto que el jefe dejaba caer. Las acciones de Yuan Fei indicaban claramente que, si no podía usarlo, aún podía venderlo. Podrías haber hablado sobre el asunto. En el peor de los casos, podríamos haber dejado de contactar con él. No había necesidad de convertirnos en enemigos. Sin embargo, elegiste pelearte con él sin siquiera tratar de hablar de las cosas. Así no es como se hacen amigos. Así es como se hacen enemigos. Yuan Fei sigue guardándonos rencor, incluso hasta ahora. Cuchilla sin Vida se sintió sin habla cuando recordó el incidente de entonces. Yuan Fei fue uno de los 10 mejores novatos de este año en el mundo de los juegos virtuales, y Star Alliance incluso le había ofrecido un salario anual de 2 millones de créditos para poder reclutarlo. Mientras tanto, solo porque su equipo había provocado a ese mezquino Yuan Fei, habían recibido mucha opresión por parte de la Star Alliance, lo que les dificultaba mezclarse en Star Moon City. Si no fuera por el hecho de que Lifeles Blade conocía al líder del guild de Star Alliance, este asunto nunca se habría resuelto, y su equipo se habría visto obligado a abandonar Star Moon City hace mucho tiempo. Entiendo, no voy a repetir los mismos errores, dijo Trueno Imperial en un tono suave. De hecho, él también reconoció el error que cometió en el pasado. Sin embargo, no fue fácil para él arreglar su mal genio. Mientras los dos conversaban en silencio mientras se dirigían hacia Shifen ya había captado la tendencia general del mercado en Star Moon City. En general, los artículos vendidos aquí eran más baratos que en White River City. En White River City, una pila de piedras duras podría venderse por 10 monedas de plata. En este lugar, sin embargo, cada pila se vendía por solo 9 monedas de plata. Lo mismo ocurrió con whetstones. En White River City, cada pila de whetstones se podía vender por 35 monedas de plata, mientras que en este lugar, se vendía por solo 32 monedas de plata. Solo se vendieron whetstones avanzados al mismo precio en ambas ciudades, por lo que cada pila se vendió por 1 moneda de oro. Por otro lado, las armas y el equipo con clasificación Misterio Usiron que se venden aquí son por lo menos entre un 10% y un 20% más caros que los que se venden en White River City. En cuanto a las armas y equipos clasificados en la clasificación Secret Silver, se vendieron a precios entre un 30% y un 40% más altos. Por supuesto, con más jugadores alrededor, los recursos disponibles también son mayores en volumen.
Aunque el equipo de hierro misterioso es un bien tan raro en White River City, aquí en Star Moon City, estos artículos parecen estar disponibles en abundancia. Hay alguien que también vende equipos de plata secreta. Como se esperaba de la capital, el número de expertos aquí es mucho mayor que en otras ciudades. Con solo mirar los artículos que se venden en la casa de subastas, Shifen pudo sentir claramente la intensidad de la competencia en Star Moon City, con equipos de mayor calidad y mayor demanda. También fue precisamente esta feroz competencia la que dio lugar a que se produjeran aquí más expertos. Para sobrevivir en esta ciudad, uno tenía que devanarse los sesos y pensar constantemente en formas de mejorar, subiendo gradualmente en las filas de esta próspera ciudad. De lo contrario, ¿qué otra explicación habría para que un precioso equipo de plata secreta apareciera en la casa de subastas? Era simplemente imposible que los gremios vendieran armas o equipos que tuvieran el rango de hierro misterioso o mejor. Después de todo, estos artículos eran material estratégico para un gremio. Como mucho, venderían el equipo producido por sus propios falsificadores. Sin embargo, ¿dónde encontrarían a un falsificador que fuera capaz de producir el equipo Secret Silver? Incluso Shifen, que poseía muchos artículos de apoyo, no podía producirlos fácilmente. No hace falta decir que otros falsificadores solo deberían ser capaces de producir equipos de bronce, o en el mejor de los casos, equipos de hierro misterioso en esta etapa del juego. Por lo tanto, las armas y el equipo de la clasificación Secret Silver que se venden en la casa de subastas fueron definitivamente las ofertas de los equipos independientes. Mientras tanto, su propósito al vender era simplemente reforzar la fuerza de su equipo y obtener los fondos necesarios para cubrir sus gastos. El número de equipos independientes que podían obtener armas y equipos clasificados como secretos plata en White River City podía contarse definitivamente usando los dedos. Por lo que Shifen sabía, el único equipo capaz de tal hazaña eran los Caballeros del Santo Grial que había conocido por casualidad la última vez. Por otro lado, había varios equipos independientes en Star Moon City. Uno podría imaginarse la diferencia entre las dos ciudades. Si voy a intentar entrar en el mercado de Star Moon City, parece que la venta de equipos de gama alta sería la forma más eficaz de hacerlo. En este momento, el equipo de escala de dragón de oro fino apareció en la mente de Shifen. Pensó que no sería una mala idea confiar en el equipo de Dragon Scale Set Equipment para entrar en el mercado de Star Moon City. Sin embargo, su nivel actual de forja sigue siendo demasiado bajo. Cream Cocoa también era solo un aprendiz de forja avanzada en este momento. Ella todavía estaba en medio de la lucha para ser ascendida a una verdadera forjadora. Además, si Shifen deseaba entrar en el mercado de Star Moon City, debía cumplirse otra condición. Actualmente, el Shifen's Guild estaba basado solo en White River City. Si él fuera a establecer un gremio de sucursales en Star Moon City en este período de tiempo, ese gremio de sucursales sería inmediatamente aniquilado por los muchos gremios grandes de Star Moon City. Por lo tanto, lo que Shifen necesitaba ahora mismo para entrar en el mercado de Star Moon City era una tienda con la que hacer negocios. Sin embargo, por no hablar de una tienda, incluso si Shifen deseaba montar un puesto, primero tuvo que convertirse en un noble menor de Star Moon City. En cuanto al establecimiento de una tienda, por lo menos, necesitaba convertirse en varón antes de poder hacerlo. Como era de esperar, si no me ocupo de este asunto de la tienda, no tendré ninguna forma de entrar en el mercado de Star Moon City. Después de todo, la tarifa de procesamiento del 15% de la casa de subastas era simplemente demasiado cara. Más importante aún, colocar objetos en la casa de subastas era algo que solo los equipos o jugadores independientes harían. Si se desea tener algún tipo de desarrollo y ganar grandes sumas de dinero y fama, una tienda propia es esencial. Hola, amigo. Me llaman Cuchilla sin vida. Viendo que has venido a la casa de subastas, supongo que estás aquí para vender algún equipo, ¿verdad? Soy un poco conocido en Star Moon City, y tengo muchos canales de venta. Si desea vender su equipo a un buen precio y sus atributos son buenos, puedo ayudarle a venderlos, dijo Lifeles Blae mientras caminaba, con una sonrisa en la cara. ¿Vendiendo equipo? Shifen echó un vistazo a su propio atuendo, descubriendo que las armas y el equipo que llevaba consigo eran mucho mejores que los que tenían los demás presentes en la casa de subastas. Desde el punto de vista de un observador, definitivamente no tendría ninguna demanda para los artículos vendidos en la casa de subastas. En ese caso, la posibilidad de que él viniera a la casa de subastas a vender algunos de sus equipos no deseados era muy alta. Después de todo, con tantos buenos equipos a mano, seguro que había algunos equipos obsoletos de los que tenía que deshacerse.
Inmediatamente, Shifen agitó la cabeza, diciendo. No, no lo entiendes. Solo estoy aquí para echar un vistazo. Lo siento, es culpa mía por malentendidos, dijo rápidamente Blade sin vida avergonzado cuando se dio cuenta de que había actuado demasiado precipitadamente. En realidad, no estoy tratando de ganar los honorarios de un intermediario. Solo trato de conocerte. Este es un hermano mío, Trueno Imperial. El Trueno Imperial asintió en respuesta, su mente aún ligeramente aturdida, completamente hipnotizada por la elegante apariencia de la espada abisal y el demonio cuando se le veía a tan corta distancia. Armas de oro oscuro. Ni siquiera el líder del gremio de Star Alliance, un gremio de primera categoría, poseía armas tan poderosas. El Trueno Imperial se preguntó qué clase de atributos podrían poseer esas armas. ¿Cuánto superaron el arma de plata secreta que usó? Viendo a su compañero constantemente mirando las armas que colgaban de la cintura de Shifen, la baba de la boca del Trueno Imperial casi se desborda, la espada sin vida aplaudió inmediatamente a Trueno Imperial. Entonces soltó una risa torpe y le dijo a Shifen. Por favor, discúlpalo. Normalmente no actúa de esta manera. Shifen había estado jugando al dominio de Dios durante muchos años, y su ojo para la gente seguía siendo bastante preciso. Naturalmente, se dio cuenta de que los dos jugadores que lo precedieron no tenían ninguna mala intención en sus corazones. En realidad solo intentaban conocerlo. Además, por las historias que había oído sobre la espada sin vida y el trueno imperial en el pasado, tenía un buen conocimiento de las personalidades de ambos. Definitivamente no eran gente siniestra y villana. Cuchilla sin vida era del tipo tranquilo y silencioso. En cuanto al trueno imperial, aunque era descarado, era un hombre íntegro. No hay problema. Puedo decir que el hermano imperial es un hombre sencillo. Shifen hizo un gesto con la mano, riendo. Ya que el hermano Blare desea hacerse amigo, sería un honor para mí complacerlo. Los ojos de Cuchilla sin vida brillaron inmediatamente. No esperaba que Shifen fuera tan fácil de llevar, teniendo una actitud tan tranquila. Por lo tanto, los dos iniciaron rápidamente una conversación entre ellos. Cuando tocaron el tema de las técnicas de combate, Shifen conmocionó completamente a Lifeles Blade con sus palabras. Mientras tanto, Lifeles Blade finalmente entendió por qué el público aclamaba a Shifen como un experto reconocido por Dios. Después de conversar durante más de media hora, Shifen logró obtener una comprensión más detallada de la situación en Star Moon City, gracias a Lifeles Blade. He ganado mucho con esta discusión nuestra. Si no fuera por el hermano Yefen, me temo que ni siquiera sabría que existe tal técnica de combate. Este conocimiento es simplemente invaluable para el entrenamiento en el calabozo, dijo con seriedad Lifeles Blade. Luego se sacó una herramienta especial de la espalda y se la presentó a Shifen, diciendo. Este anillo es el único artículo que puedo ofrecerte como agradecimiento. Hermano Yefen, por favor, acéptalo. De lo contrario, mi conciencia no me dejará descansar. Capítulo 286. El trono eterno. Shifen no esperaba que Espada sin vida fuese una persona tan franca. Aunque Lifeles Blade solo había sacado un anillo de plata de aspecto ordinario, Shifen sabía exactamente lo precioso que era este objeto. La razón es que no solo había visto este anillo en el pasado, sino que incluso había tenido uno antes. El anillo era un anillo espacial. Era un objeto de almacenamiento. Uno no podía juzgarlo simplemente por su rango de hierro misterioso. El anillo espacial podía almacenar hasta 200 ranuras de artículos. Era una cantidad muy significativa. Tampoco imparte ningún peso adicional al usuario, independientemente del número de artículos almacenados en él. Sin embargo, este no era el punto más importante de este anillo. En cambio, el anillo espacial fue el que más sobresalió cuando se usó durante la batalla. Aunque no tenía muchos usos en una batalla normal, cuando se usa en una pelea entre expertos, un campo de batalla o una batalla de boss, podía producir efectos que cambiaban el juego. Por ejemplo, si los jugadores deseaban usar pergaminos mágicos o elementos de apoyo durante una batalla, necesitaban primero poner sus manos en sus bolsas y buscar sus objetos antes de sacarlos. Todo este proceso sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, era una historia diferente si los jugadores poseían el anillo espacial. Con un simple pensamiento, el objeto especificado aparecería instantáneamente en las manos del jugador. El anillo espacial era mucho más conveniente que una bolsa. Sin embargo, en respuesta a la oferta de Lifeles Blade, Shifen agitó la cabeza y dijo: Este objeto es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Hermano Yefen, soy un hombre que nunca se aprovecha de sus amigos. Me sentiré muy culpable si no lo aceptas.
Además, este anillo es simplemente un artículo de almacenamiento. No es particularmente valioso, así que por favor acéptelo, dijo Lifeles Blade. Bueno, ¿qué tal esto? Tengo que pedirle un favor al hermano Blade. Me pregunto, ¿cuántos puntos de reputación tiene el hermano Blade en Starmon City ahora mismo? Shifen susurró, suspirando. La espada sin vida se confundió ante la pregunta de Shifen, sin entender por qué Shifen le preguntaba tal cosa. Sin embargo, aún así decidió responder honestamente. Estoy a solo 30 puntos de convertirme en un noble menor de Starmon City. Como capital de Starmon Kingdom, los puntos de reputación de Starmon City eran los más difíciles de ganar de todas las ciudades del reino. Aunque Lifeles Blade y su equipo eran increíbles, aún estaban a un paso de convertirse en nobles de la ciudad. 30 puntos. Shifen se hundió en una profunda contemplación. Pensó para sí mismo. Eso no es mucho, supongo. Si complete esas misiones, debería ser capaz de conseguir esos puntos. ¿Debe tu favor requerir que un noble lo lleve a cabo, hermano Yefen? Preguntó Cuchilla sin vida. Sí. Shifen asintió. Solo convirtiéndose en un noble se puede comprar un puesto en Starmon City. Además, el intercambio de puestos solo podía llevarse a cabo entre los nobles de Starmon City, con el fin de evitar que los jugadores se aprovecharan de cualquier laguna. Sin embargo, Shifen era un cazador de demonios. No importa de dónde fuera, aún así sería tratado como un noble. Por lo tanto, después de que Lifeles Blade comprara el puesto, no habría problemas si simplemente transfiriera la propiedad del puesto a Shifen. De esta manera, Shifen tendría un puesto en Starmon City para vender oficialmente sus artículos. Originalmente, Shifen había pensado en completar algunas misiones en Starmon City para aumentar su reputación aquí. Sin embargo, no sería fácil obtener 100 puntos de reputación Starmon City. Necesitaba invertir mucho tiempo para hacerlo. Mientras tanto, Lifeles Blade tenía un personaje de confianza, y sería mucho más rápido ganar solo 30 puntos de reputación que 100 puntos de reputación. Al principio, Cuchilla sin vida se sintió avergonzada por no poder ayudar a Shifen. Sin embargo, el siguiente comentario de Shifen lo dejó aturdido inmediatamente. Conozco algunas misiones de alto nivel que pueden aumentar los puntos de reputación. Después de que el hermano Blade los complete, podrás convertirte en un noble de Starmon City. Después de decirlo, Shifen procedió a enumerar las pocas misiones que tenía en mente a la espada sin vida, sin retener nada en absoluto. Esto, no debería ser una buena idea, ¿verdad? Cuchilla sin vida casi se queda sin habla. Originalmente, tenía la intención de ayudar a Shifen. Al final, sin embargo, había sido él quien había recibido ayuda de Shifen. Actualmente, los muchos guilds en Starmon City estaban buscando desesperadamente misiones que pudieran aumentar la reputación de uno, sin retener nada para hacerlo. Sin embargo, incluso cuando ofrecieron una gran recompensa por cualquier información relacionada, no tuvieron suerte en encontrar ninguna. Sin embargo, Shifen le acababa de revelar casualmente 4 misiones de alto nivel que le recompensaban con puntos de reputación. Sus comentarios casuales hacían que pareciese que estas misiones eran simples coles que se podían encontrar en cualquier parte. ¿Es la dificultad de estas misiones demasiado difícil de manejar? Shifen se dio cuenta de repente cuando vio la expresión perturbada de Lifeles Blade. Todavía conozco algunas misiones que recompensan la reputación. Sin embargo, como su dificultad es mucho menor, los puntos de reputación recompensados son igualmente bajos. Tendrás que completar al menos 7 u 8 de ellos para acumular 30 puntos. La mente de la espada sin vida era un completo desastre ahora. Incluso empezó a sospechar que Shifen era un GM, para saber de tantas misiones de reputación en Starmon City. Sin embargo, la espada sin vida rápidamente disipó esta noción de su mente. Después de todo, el dominio de Dios estaba controlado por el sistema de Dios principal. A nadie más se le permitía interferir con el juego. Por lo tanto, las misiones en el juego fueron generadas por el sistema, y nadie debe saber acerca de ellos por adelantado. Por supuesto, si hubiera una excepción a este punto, entonces serían los extremadamente misteriosos beta testers. Sin embargo, después de que el dominio de Dios fuera oficialmente lanzado, muchas configuraciones y misiones en el juego fueron cambiadas. En teoría, las misiones que estaban presentes originalmente durante la prueba beta ya no deberían existir. Pensando hasta este punto, Lifeles Blade estaba completamente confundido por la identidad de Shifen. ¿Cómo pudo saber tantas cosas? ¿Te preguntas por qué sé tanto?
Naturalmente, Shifen podía discernir las dudas de la espada sin vida. Ah. La espada sin vida asintió en silencio con la cabeza, sin intentar ocultar sus pensamientos. Es porque soy una persona reencarnada. Volví a este tiempo después de 10 años en el futuro. De ahí que conozca todas estas misiones, dijo Shifen con total honestidad. El hermano Yefen sabe bromear. Cuchilla sin vida irrumpió abruptamente en una carcajada. Completaré estas misiones lo más rápido posible. Después de que haya conseguido convertirme en un noble, lo notificaré inmediatamente al hermano Yefen. Lifeles Blade sabía muy bien que cada uno tenía sus propios secretos. Mientras tanto, la información sobre las encuestas de reputación sería definitivamente categorizada como un alto secreto por los gremios. La voluntad de Shifen de revelarle información tan valiosa demostró cuánta confianza depositó en él Shifen. Si Cuchilla sin vida aún intentaba indagar más profundamente en el asunto, entonces simplemente sería demasiado insensible. Estoy diciendo la verdad, se rió amargamente Shifen. Ah, lo sé. Cuchilla sin vida asintió repetidamente con la cabeza, la sonrisa en su cara parecía decir, entiendo. Shifen se quedó completamente sin palabras. Aunque hacía tiempo que se había familiarizado con tal comportamiento, no podía evitar sentirse impotente cada vez que se enfrentaba a él. ¿Por qué nadie le creería aunque estuviera diciendo la verdad? ¿Por qué el mundo debe hacer que un hombre honesto como él diga una mentira antes de que alguien esté dispuesto a creerle? Shifen ya no era capaz de darle sentido a este mundo. Poco después, Lifeles Blade añadió a Shifen como amigo antes de apresurarse a completar las misiones. Mientras tanto, gracias a Lifeles Blade, Shifen ahora tenía una mejor comprensión de la situación de Starmon City. Después de la partida de Lifeles Blade, Shifen llamó a un carruaje de caballos y se dirigió al templo de la ciudad de la estrella luna de Dios de la guerra. Tenía la intención de seguir llevando a cabo su legendaria búsqueda de la historia principal. El templo de la ciudad de la estrella luna de Dios de la guerra fue construido al lado del palacio. Desde el exterior, el edificio parecía una magnífica y majestuosa pirámide, y en la cima de esta pirámide había una piedra solar del tamaño de una casa, que emanaba una luz divina. Ya sea de día o de noche, esta piedra del sol brillaría brillantemente en todo el templo de Dios de la guerra, y uno no podía dejar de admirar esta deslumbrante construcción cuando la veía. Como la rama principal del templo de Dios de la guerra, tenía NPCs de nivel 3 vagando por fuera del templo mismo, e incluso un santo de sombra de nivel 5 no sería capaz de penetrar la estricta seguridad aquí. Aunque no era la primera vez que Shifen visitaba el templo de Dios de la guerra, era la primera vez que venía al 9º piso del templo. El trono eterno. Solo el PNJ que guiaba a Shifen a este lugar ya era un caballero de la gloria tier 4. En otras ciudades, un PNJ así sería una existencia como la de un señor que podría hacer temblar de miedo a los demás. Sin embargo, en este lugar, este PNJ simplemente equivalía a una guía. Después de entrar en el trono eterno, Shifen inmediatamente descubrió un trono púrpura y 9 tronos dorados suspendidos en el centro de la habitación. A los lados había 50 tronos de plata. Aparte del trono púrpura vacío, todos los demás tronos estaban ocupados por una persona. Además, todas estas personas eran los centros de poder de la cúspide del dominio de Dios. Un solo paso de ellos podría provocar temblores en todo el continente. Sin embargo, entre todas estas personas, solo una de ellas tenía un cuerpo real. Las otras eran simplemente fantasmas. Sentados en sus tronos, estos poderosos observaron en silencio a Shifen. Mientras tanto, como receptor de estas miradas, Shifen no podía evitar sentir que su vida ya no estaba en sus manos. Su cuerpo se sentía incomparablemente pesado bajo estas miradas, y su espalda ya estaba empapada de sudor. Esta era el aura imponente de una verdadera potencia de ápice. No era algo que las clases de nivel 4 pudieran esperar igualar. Como se esperaba de uno de los poderes más fuertes del dominio de Dios. Y pensar que en realidad tienen tantas potencias de ápice en medio de ellos. Shifen estaba atormentado por la emoción en este momento. Aunque había jugado al dominio de Dios durante más de una década, esta fue la primera vez que fue testigo personal de la verdadera fuerza del templo de Dios de la guerra. ¡Qué joven tan interesante! Sin embargo, no creo que un hombrecillo como tú pueda lograr esa misión. Esto es algo que involucra el destino de todo el continente, después de todo. Ya que es así, hagámosle una prueba a este pequeño. Si lo aprueba, creo que nadie aquí tendría ninguna otra objeción, ¿verdad? ¿Una prueba? A esta dama le gusta. Vamos con eso.
Si pasa la prueba, le daré mi voto de apoyo. Si falla, bueno, ya estará muerto en ese momento, así que no será necesario ningún castigo. ¿Cómo vamos a probarlo? Obviamente, vamos a activar los 12 juicios. Ja, ja, ja. Las 12 pruebas. Solo he oído hablar de él antes y solo lo he tratado como una leyenda. La última vez que se activó fue hace más de 900 años. No esperaba tener la suerte de ser testigo de su activación durante mi vida. Debo darte las gracias de verdad, Pekelin. Sin embargo, espero que puedas aguantar unas cuantas rondas. Deja que este viejo amplíe mis horizontes. Capítulo 287. 12 juicios. Los ocupantes de los tronos de plata expresaron sus opiniones una tras otra, decidiendo alegremente cómo debían tratar con Shifen. A poca distancia de las doradas puertas de esta sala, Shifen murmuró en silencio, mierda. ¿Los jugadores no tienen derechos humanos? Sin embargo, Shifen no tuvo elección en estas circunstancias. Los NPCs antes que él eran todos los centros de poder de la cúspide del dominio de Dios. Shifen era simplemente una hormiga a sus ojos. Sería una suerte que incluso decidieran darle algunas miradas extra, por no hablar de involucrarlo en la discusión. En ese momento, un joven vestido con túnicas blancas, uno de los ocupantes de los tronos de plata, se movió e instantáneamente apareció ante Shifen. Aunque este joven simplemente estaba de pie frente a Shifen, sin mostrar ningún tipo de animosidad hacia Shifen, la formidable presión que Shifen sentía por su parte era mucho más abrumadora que la que había sentido por parte del magistrado Weisman de Wither River City. Este joven vestido de blanco no era otro que Úcaro, el señor del templo de la luna estrella del templo del dios de la guerra, a quien Shifen había sido instruido a buscar. Joven, ya sabemos por qué vino a este lugar. Aunque el abismo infinito ha sido efectivamente abierto, esto es algo que habría sucedido tarde o temprano. Después de todo, ningún sello es eterno. En la cara del tiempo, todo es impotente. Ya es bueno que la foca pueda suprimir el abismo infinito durante cientos de años. En un futuro próximo, uniremos nuestras fuerzas para suprimir el abismo infinito, evitando que este asunto se agrave. Sin embargo, antes de que vayamos a suprimirlo, tenemos que elegir a una persona que recoja los materiales necesarios para volver a sellar el abismo infinito. Sin embargo, esta persona debe ser una persona bendecida por el cielo, y tú eres una de ellas. Por lo tanto, hemos decidido enviarle a recoger los materiales para nosotros. Sin embargo, antes de que te enviemos a tu camino, necesitamos primero echar un vistazo a tu potencial. Si no eres bueno, no tendremos más remedio que buscar a alguien más adecuado para la tarea. Con persona bendecida por el cielo, el PNJ se refería a un jugador. En el entorno de los PNJs, las personas bendecidas por el cielo eran existencias inmortales, ya que incluso si estos individuos morían, podían revivir poco después. Por lo tanto, las personas bendecidas por el cielo eran los mejores candidatos para recolectar los materiales necesarios para la foca. Hemos decidido que su prueba será las 12 pruebas del templo de Dios de la guerra. Se considerará que ha pasado la prueba siempre y cuando pueda superar 6 de las 12 pruebas. Por supuesto, no te haremos pasar por los juicios por nada. Mientras puedas pasar a la segunda prueba, serás recompensado con 100 puntos al mérito del templo de Dios de la guerra. Además, las recompensas se duplicarán con cada prueba subsiguiente que usted apruebe. Después de que termines con un juicio, puedes usar el tesoro del templo de Dios de la guerra para canjear tus puntos de mérito por tesoros. Debes saber que el tesoro del templo de Dios de la guerra contiene el mayor tesoro en todo el dominio de Dios. Un ítem ordinario con clasificación Secret Silver solo cuesta 200 puntos de mérito, mientras que un ítem con clasificación Fine Gold cuesta 500 puntos de mérito, un ítem con clasificación Dark Gold cuesta 1500 puntos de mérito, un ítem con clasificación Dark Gold cuesta 4000 puntos de mérito, un ítem con clasificación Epic cuesta 15000 puntos de mérito y, por último, un ítem legendario cuesta 60000 puntos de mérito. Si tienes suficiente fuerza, puedes incluso cambiarla por un artefacto divino. Sin embargo, eso requeriría 200.000 puntos al mérito. Mientras Úcaro daba su explicación con una sonrisa, el corazón de Shifen ya latía alocadamente de emoción. Shifen no pudo evitar admitir que la legendaria clasificación de Main Storyline Quest fue realmente asombrosa. El objeto de mayor rango que Shifen había visto antes era solo de rango legendario. Solo había oído rumores sobre artefactos divinos. Nunca antes había visto uno personalmente. Ahora que tenía la oportunidad de ver uno, sus ganancias de este viaje al templo de Dios de la guerra ya eran muchas.
Sin embargo, Shifen conocía sus propios límites. Incluso un objeto legendario ya era un lujo para él, sin mencionar un artefacto divino. Shifen ni siquiera se atrevió a imaginar la idea de tener uno. Estaría satisfecho siempre y cuando pudiera echarle un vistazo. Justo cuando Shifen se estaba imaginando cómo era un artefacto divino, Ukaro comenzó a cantar algunos encantamientos, mientras dibujaba complejas runas divinas con sus dedos. Después de que Ukaro terminó de cantar, un par de grandes puertas doradas aparecieron ante él. Había 12 escenas talladas en las deslumbrantes puertas doradas, y cada escena hablaba de una cruel batalla. Cuando las puertas se abrieron, una aura muy antigua y violenta brotó desde dentro, como si hubiera una feroz bestia primordial alojada más allá de esas puertas. Joven, las 12 pruebas están más allá de estas puertas. Adelante, dijo Ukaro lentamente mientras señalaba hacia las puertas doradas. Shifen asintió en respuesta. Paso a paso, caminó lentamente hacia y más allá de las puertas, desapareciendo pronto del trono eterno. Ja, ja, ja. Ese pequeño es muy valiente. ¿No sabe que las 12 pruebas son la prueba más cruel del templo de Dios de la guerra? Ucarus, tú también eres un bastardo taimado. Usaste una tentación tan grande contra ese pequeño. Además, solo has mencionado las abundantes recompensas que podría obtener, pero no la pena de muerte. Los puntos de mérito necesarios para el artefacto divino, incluso después de ahorrar para toda una vida, este anciano todavía no ha reunido la cantidad necesaria. Si desea obtener el artefacto divino, por lo menos, tiene que superar el 11º juicio. Desde que se estableció el templo de Dios de la guerra, desde la antigüedad hasta ahora, solo una persona ha logrado hacerlo. Sin embargo, ese gran personaje era un dios poderoso que había salvado a todo el continente en el pasado. Esta dama ha leído muchos textos antiguos relacionados con las 12 pruebas. De acuerdo con la información de esos textos antiguos, la mayoría de las personas que habían participado en el ensayo solo lograron aclarar hasta el tercer o cuarto ensayo. Mientras tanto, los que fueron capaces de esclarecer hasta el 6º juicio eran tan raros como una pluma de fénix y un cuerno de quilín. Ucarus, tus requerimientos para él son altos. Coleccionar los 7 tesoros es un asunto de gran importancia. Sin la fuerza suficiente, ¿cómo puede esperar reunirlos a todos? Además, no podemos desperdiciar energía en una hormiguita débil. Justo cuando los ocupantes de los tronos de plata estaban teniendo otra ronda de discusiones entre ellos, uno de los ocupantes de los tronos de oro, que había permanecido en silencio durante la discusión previa, finalmente habló. Este asunto está decidido. Tal como ha dicho Úcaro, los viejos monstruos sellados dentro del abismo infinito se están volviendo inquietos. No podemos desperdiciar demasiada energía en un solo debilucho. Si puede pasar la 6ª prueba, le echaré una mano también. Como ordene, mi señor. Los ocupantes de los tronos de plata no pudieron evitar sentirse asombrados cuando escucharon hablar a uno de los señores de los tronos de oro. Ellos nunca esperaron que este gran personaje tomara acción también. Esta era una fortuna que no se podía obtener aunque se pidiera. Poco después, Úcaro agitó su mano, invocando una cortina de agua al trono eterno. La pantalla de agua que estaba suspendida en el aire mostraba la imagen de Shifen que se enfrentaba actualmente al primer juicio. La ubicación actual de Shifen estaba en la cima de un precipicio. Aparte de la meseta de más o menos 100 yardas que tenía a su disposición, estaba rodeado por todos lados por profundos acantilados. Además, los vientos aquí eran extremadamente violentos, y un solo paso en falso podía hacer que se sumergiera en el interminable abismo. Shifen estaba sentado en silencio sobre una plataforma pavimentada con losas de piedra. Inmediatamente, descubrió que, aparte de las armas y el equipo que llevaba encima, todo lo demás que poseía era inutilizable. Las poderosas granadas de escarcha solo podían estar tranquilamente dentro de su bolsa. Incluso los pergaminos mágicos que Shifen había preparado de antemano eran completamente inútiles, y lo mismo ocurría con las pociones de recuperación. Al instante, la fuerza de combate de Shifen se había reducido drásticamente. Parece que estas pruebas son para probar mi poder de combate. Me pregunto quién será mi oponente. Shifen miró a su alrededor y no descubrió ningún monstruo. Entonces pensó para sí mismo desconcertado. No me digas que el monstruo es invisible. Habiendo pensado hasta este punto, Shifen inmediatamente extendió sus 5 sentidos a sus límites. Los monstruos invisibles no eran inusuales en el dominio de Dios. De hecho, algunos de los monstruos verdaderamente poderosos eran capaces de teletransportarse en serie.
Mientras tanto, dentro del trono eterno, los peces gordos del dominio de Dios estaban observando con entusiasmo el juicio de Shifen. Después de todo, había pasado casi un milenio desde la última vez que se activaron los 12 juicios. Ninguno de los ocupantes de los tronos de plata era tan viejo todavía, así que estaban naturalmente muy curiosos acerca de las 12 pruebas. Me pregunto quién será su primer oponente. Aunque no hay registros de ello en los textos antiguos, escuché que las criaturas dentro de las 12 pruebas son todas bestias primordiales que son extremadamente feroces. Sin embargo, este es solo el primer ensayo. Ese pequeño ni siquiera es un espadachín de nivel 1, así que la fuerza del monstruo debería estar apenas dentro del reino de nivel 1. Mira, algo está volando. Capítulo 288. Liquidación continua. Bestias primitivas. En el dominio de Dios de hoy en día, estas criaturas eran extremadamente raras, o se habían extinguido hacía mucho tiempo. Eran seres que normalmente no se ven. Ahora que los 12 juicios habían sido activados, Shifen también tendría la fortuna de encontrarse con uno. Si estuviera en cualquier otro lugar, sería extremadamente difícil para él conocer a una bestia primordial. Por encima de la etapa de la primera prueba, una figura borrosa descendió lentamente de los cielos, permaneciendo imperturbable incluso ante los turbulentos vientos de este reino. Esta gigantesca figura aterrizó en el centro del escenario, sobresaliendo sobre el pequeño Shifen. Con el cuerpo superior de un águila y el cuerpo inferior de un león, este monstruo no era otro que el rey de los cielos, un grifo. Gripón rango de élite, nivel 20 HP 30, 000, 30, 000. No esperaba que un gripón fuera tan grande. Solo su envergadura es de más de 20 metros. Shifen no se apresuró a entrar en acción. En cambio, se tomó su tiempo para observar cuidadosamente el gripón. Actualmente se encuentra en un juicio. Los monstruos de aquí eran completamente diferentes a los del mundo exterior. No solo los monstruos dentro de una prueba poseerían una gran variedad de habilidades, sino que sus atributos básicos también serían mucho más altos. Y lo que es más importante, su inteligencia también sería mayor. No seguirían un patrón establecido cuando luchaban. Sin embargo, el gripón no le dio a Shifen demasiado tiempo para pensar. Con un grito desgarrador, el grifo agitó sus alas, generando un violento vendaval. Instantáneamente, dos tornados de más de 3 metros de altura barrieron hacia Shifen, y donde pasaron las espadas del viento, todo se rompió. Usando una habilidad desde el principio. Como era de esperar, este gripón no es un monstruo ordinario. Revelando una leve sonrisa, la figura de Shifen destelló, retirándose rápidamente del rango de ataque de los dos tornados. Después de eso, activó pasos silenciosos, apareciendo instantáneamente detrás del gripón. Antes de que el rey de los cielos pudiera reaccionar, la hoja abisal negra se convirtió en múltiples rayas negras, cortando las alas del grifo. Como copos de nieve, las plumas blancas y nevadas del gripón revoloteaban sobre el suelo, ahora manchado de sangre. ¡Ahora! El grifo emitió un rugido agonizante, con daños de más de menos 400 puntos apareciendo sobre su cabeza, uno tras otro. Los ataques que lograron un golpe crítico habían causado incluso más de menos 800 de daño. Inmediatamente después, Shifen siguió con un chute de nivel 10, su espada cortando un gran trozo de una de las alas del gripón, paralizándolo completamente. Mientras tanto, el gripón perdió instantáneamente más de 1900 HP por el ataque. De este corto intercambio, el gripón ya había perdido el 16% de su HP total. Además, con una de sus alas ahora lisiada, no podría volar aunque quisiera. El hueco en la fuerza era obvio de un solo vistazo. Contra un Shifen que tenía más de 200 puntos en agility, un gripón sin vuelo solo sería un blanco fácil. Después de lo cual, Shifen se movía constantemente alrededor del gripón, enviando racha tras racha de resplandor negro que apuñalaba el cuerpo del gripón. Sin embargo, Shifen solo utilizó ataques básicos durante todo esto. De esta manera no se vería afectado por los movimientos torpes resultantes de usar una habilidad, lo que dificultaría su habilidad para esquivar. Además, los ataques de Shifen fueron extremadamente precisos. Cada uno de sus ataques aterrizaba en un punto vital del gripón o en una articulación que afectaría los movimientos del gripón, haciendo aún más difícil que el gripón lo golpeara. Aunque cada impacto de Shifen solo causaba alrededor de menos 400 de daño, después de una docena de segundos aproximadamente, el feroz gripón cayó. Sistema. Gripón derrotado. Primer juicio completado. Premiando 100.000 XP 5 puntos de maestría gratuitos.
La competencia de todas las habilidades aumentó en 50 puntos. Sistema. Primer juicio despejado. ¿Desea comenzar el próximo juicio? La prueba incluso recompensa los puntos de maestría gratuitos. ¡Qué maravilloso! Cuando Shifen vio las recompensas que recibió, una leve sonrisa apareció en su cara. Después de envainar la hoja abisal y el demonio de nuevo en sus vainas, hizo clic en sí para iniciar el siguiente juicio. Aunque los monstruos de la prueba eran realmente poderosos, apenas merecían ser mencionados en comparación con los atributos y el equipo de Shifen. Lo aclaró, y con tanta facilidad. No está mal. Aunque todavía no se ha convertido oficialmente en un espadachín de nivel 1, su poder de combate ya está en ese nivel. Es natural que sea capaz de matar al gripón. Si esto continúa, debería poder superar las 3 primeras pruebas sin problemas. A partir del cuarto juicio, sin embargo, las cosas ya no serán tan fáciles. Así es. Los 12 ensayos sufrirían un cambio de nivel una vez cada 3 ensayos. Los monstruos también recibirían un enorme aumento de poder de combate entre niveles. Los ensayos primero a tercero serán de nivel básico, mientras que los ensayos cuarto a sexto serán de nivel intermedio, los ensayos séptimo a noveno serán de nivel avanzado y los ensayos décimo a décimo segundo serán de nivel máximo. Mi apuesta es que el chico llegará a su límite una vez que llegue al quinto juicio. La gente dentro del trono eterno eran todas potencias del ápice, y sus ojos estaban bien templados por la experiencia. Después de ver solo una de las batallas de Shifen, ya podían hacer un juicio relativamente claro. De hecho, al igual que los peces gordos del templo de Dios de la guerra habían adivinado, el escenario de la segunda prueba fue un escenario silvestre, y el oponente de Shifen esta vez fue el lobo de plata aullador de la luna. Dentro de un bosque, este monstruo era un depredador alfa. Similar al gripón, el lobo de plata aullador de la luna era un monstruo de nivel 20 elite con 30.000 HP. Aunque también era una bestia primordial de nivel 1, a diferencia del gripón, el lobo de plata aullador de la luna era mucho más fuerte en tierra. Sus ataques físicos eran mucho más poderosos, y su velocidad de reacción también era mucho más rápida que la del gripón. Sin embargo, como para replicar la escena del primer juicio, Shifen inmediatamente activó pasos silenciosos y llegó a la pata trasera del lobo de plata aullador lunar. De nuevo, similar a la época del gripón, Shifen cortó sus espadas contra las patas traseras del lobo, paralizándolas y reduciendo en gran medida la velocidad de movimiento del monstruo. Después de eso, Shifen simplemente quiteó al lobo de plata aullador de la luna con el meteoro ardiente. Antes de que transcurrieran 30 segundos, el lobo de plata aullador de la luna cayó. Sistema. Lobo de plata aullador de la luna derrotado. Segundo juicio completado. Premiando 300.000 XP 10 puntos de maestría gratuitos. La competencia de todas las habilidades aumentó en 50 puntos. Sistema. Segundo juicio despejado. ¿Desea comenzar el próximo juicio? Inmediatamente después, un resplandor dorado rodeó el cuerpo de Shifen, lo que significó su ascenso al nivel 19. Shifen entonces colocó los 6 de sus nuevos puntos de atributo libre en fuerza, aumentando el atributo a 180 puntos y activando el poder destructivo básico, la habilidad pasiva oculta para la fuerza. Ahora, las manos desnudas de Shifen eran capaces de destruir un objeto clasificado en la categoría de bronce. En otras palabras, los ataques desarmados de Shifen podrían dañar las armas y equipos clasificados en la categoría de bronce, reduciendo su durabilidad, y eventualmente destruyéndolas. Originalmente, Shifen tenía la intención de colocar los 6 puntos de atributo libre en la inteligencia. Sin embargo, quería aumentar su poder de combate por el bien del juicio, aunque solo fuera por una pequeña cantidad. Poco después, Shifen hizo clic en sí y comenzó la siguiente prueba. El monstruo del tercer ensayo era una araña de ojos azules, mientras que el escenario del tercer ensayo era un lugar completamente apropiado para una araña dentro de una cueva oscura. Afortunadamente, no hubo ningún cambio en el nivel de la araña de ojos azules a pesar de que Shifen subió al nivel 19. Similar a los dos monstruos anteriores, era un monstruo de nivel 20 elite con 30.000 HP. Sin embargo, la araña de ojos azules era mucho más fuerte que el lobo plateado aullador de la luna, aunque no en términos de poder de ataque y velocidad de movimiento. En cambio, la araña de ojos azules tenía su veneno altamente potente y su seda dura y pegajosa. También poseía una vista magnífica. Incluso si sus alrededores fueran de color negro oscuro, la araña de ojos azules todavía podría ver claramente, como si fuera de día.
Además, sus ojos también le proporcionaban un campo de visión de 360 grados sin espacios intermedios. Shifen miró cuidadosamente a su alrededor. Aunque poseía una fuerza extraordinaria, su rango de visibilidad estaba limitado a un rango máximo de 5 yardas. Mientras tanto, la araña de ojos azules podía ver fácilmente cualquier intento de Shifen de atacar desde una distancia de 30 a 40 yardas, lo que hacía la situación extremadamente desfavorable para Shifen. Interesante. Sin embargo, Shifen no mostró signos de pánico. Al contrario, sus labios se acurrucaron un poco. Si fuera cualquier otro jugador aquí, tendrían que librar una amarga batalla si no dispusieran de herramientas de apoyo. Desafortunadamente, yo no. De repente, una llama azul oscuro apareció en la mano de Shifen, iluminando el área circundante. La llama abrasadora también causó que las temperaturas de congelación dentro de la cueva subieran bruscamente. Sin embargo, esto aún no era el final. La llama del diablo azul hielo en la mano de Shifen rápidamente se expandió y envolvió su cuerpo, cubriéndolo completamente con una capa de llamas de un azul profundo. En ese momento, Shifen parecía un dios del fuego, las llamas de su cuerpo iluminando brillantemente toda la cueva. Mientras tanto, la posición de la araña de ojos azules también había sido claramente revelada. Capítulo 289. Rey León de ojos plateados. La araña de ojos azules vivió en la oscuridad durante todo el año. Por lo tanto, sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, no podían adaptarse en absoluto cuando la deslumbrante llama iluminó repentinamente toda la cueva. La araña de ojos azules era como un conejito asustado. De repente, la araña de ojos azules, que antes tenía la ventaja, fue colocada en una situación desfavorable. Por otro lado, Shifen, que había invocado la llama del diablo azul hielo, ahora podía infligir un 20% más de daño y sus ataques con fuego y hielo también tendrían un 40% adicional de daño, saliendo instantáneamente de su posición desventajosa. Mientras la araña de ojos azules aún estaba incapacitada, Shifen usó pasos silenciosos y llegó a más de 20 yardas detrás del monstruo de 8 patas. Con el poder del trueno y las llamas cubriendo su longitud, la espada abisal se estrelló contra el cuerpo de la araña de ojos azules. Menos 1,836. Una aterradora cantidad de daño apareció sobre la cabeza carbonizada de la araña de ojos azules. El ataque también la había puesto en un estado de desmayo durante 4 segundos. Shifen siguió al ataque con un relámpago trueno y un ataque normal. Menos 634, menos 1,751, menos 1,087, menos 1,169 y después de sufrir esta serie de ataques, la araña de ojos azules finalmente salió de su estupor. Sin embargo, solo le quedaba el 72% de su HP. La araña de ojos azules estaba furiosa. Girando su cuerpo, escupió una corriente de veneno verde oscuro a Shifen. Habiéndose anticipado hacía mucho tiempo a un ataque así, Shifen esquivó rápidamente hacia el lado, evitando completamente el ataque. Entonces activó Windwalk y escapó. Shifen sabía muy bien lo aterradora que podía ser la araña de ojos azules. Su ataque de veneno fue solo la punta del iceberg. El rasgo más mortal del monstruo era el gas venenoso emitido por su veneno. Si se mantuviera firme para luchar contra la araña de ojos azules, el resultado final sería obvio. Inevitablemente moriría envenenado. Mientras tanto, el propósito de Shifen al utilizar Thundering Flash en la araña de ojos azules era simplemente infligir el efecto de amplificación del daño al monstruo. Luego lo comía con el meteoro ardiente. Poco después, una a una, agujas rojas ardientes atravesaron el aire y atravesaron el cuerpo de la araña de ojos azules. Aunque la araña de ojos azules era muy hábil para esquivar y bloquear ataques, Shifen consiguió 2 de cada 3 golpes gracias a Precision Throw, la habilidad especial que obtuvo en la fortaleza de acero Barrupia. Además, sus ataques ocasionalmente desencadenaban el efecto cuádruple fantasma del meteoro ardiente, causando instantáneamente 4 o 600 daños por encima de la araña de ojos azules. Cuando su suerte era buena, también desencadenaba el efecto llamas ardientes. Cuando el efecto se apiló hasta 5 veces, combinado con los efectos de amplificación de la llama del diablo azul hielo, el debuff causó menos 1,600 daños cada segundo a la araña de ojos azules. El daño de este debuff fue incluso mayor que el daño causado por el cuerpo a cuerpo de Shifen. Sin embargo, tal ocurrencia era natural. Aunque las armas mágicas eran increíbles, antes de que fueran lanzadas por completo, todavía estarían lejos de ser comparables a un artículo pseudo, extraordinario.
Mientras tanto, aparte de Venom Attack, el único otro ataque a distancia que poseía la araña de ojos azules era Silk Bind. Sin embargo, estas dos habilidades eran simplemente superfluas cuando se usaban contra Shifen. Shifen simplemente dio un paso al costado sin esfuerzo para esquivar estos ataques, y con un movimiento de su muñeca, enviaría otra aguja a la araña de ojos azules. Después de esto, la barra HP de la araña de ojos azules disminuyó constantemente. 62% y 45% y 33% y 20% y al cabo de unos momentos, la araña de ojos azules también murió a manos de Shifen. Sistema. Araña de ojos azules derrotada. Tercer juicio completado. Premiando 1,000,000 exp 10 puntos de maestría gratuitos. La competencia de todas las habilidades aumentó en 100 puntos. Sistema. Tercer juicio despejado. ¿Desea comenzar el próximo juicio? 1.000.000 de exp solo por autorizar el tercer juicio. El sistema es generoso. Sin embargo, la dificultad para las 3 primeras pruebas no es tan alta. Parece que la parte verdaderamente difícil comenzaría a partir del cuarto juicio. Debería descansar y recuperar mi estado mental por ahora. A pesar de haber superado sin esfuerzo las 3 primeras pruebas, Shifen no creía, ni siquiera por un segundo, que una legendaria búsqueda de la historia principal pudiera completarse tan fácilmente. Aunque Shifen no poseía una buena comprensión de los 12 juicios, se estableció como parte de una búsqueda legendaria. Su dificultad sería definitivamente alta. El requisito de aprobación era que Shifen se preparara para el sexto juicio. Sin embargo, la dificultad de los 3 primeros ensayos no fue particularmente alta. Según el poder de combate, los monstruos a los que se había enfrentado Shifen estaban solo en el nivel básico de un monstruo de nivel 1. Por lo tanto, la parte verdaderamente difícil fue definitivamente la cuarta a sexta prueba. Shifen siempre había sido una persona cuidadosa. Por lo tanto, tenía la intención de hacer amplios preparativos. Dentro del trono eterno, las muchas potencias del ápice habían sido ligeramente sorprendidas por la batalla de Shifen. Esa fue una llama misteriosa de nivel 2, la llama del diablo azul hielo. Parece que el chico sigue ocultando su fuerza. Parece que realmente tiene una oportunidad de despejar el sexto juicio. Basándose en su fuerza actual, a partir de la cuarta prueba, debería enfrentarse a bestias primordiales de nivel intermedio. En términos de poder de combate, el niño ya está en el nivel intermedio del nivel 1. Ya que la bestia primordial que aparecería en el sexto juicio estará en la cima del nivel 1 intermedio, debería tener un 30% de posibilidades de derrotarla con su actual poder de combate. Los peces gordos sentados en los tronos de plata reconocieron unánimemente el potencial de Shifen. Después de descansar más de 10 minutos, Shifen descubrió un asunto interesante. Aunque no podía usar ninguna poción o pergamino mágico, todavía podía comer comida hecha de cocina para aumentar sus atributos. Fue una buena elección dejar que Violet Cloud siguiera persiguiendo a la subclase del chef. Shifen sonrió. Después de que se estableció el taller de Zero-In, Shifen le había dado a Violet Cloud un salario muy alto. El salario era mucho más alto que el que Violet Cloud ganaba vendiendo sus productos de cocina. No había necesidad de que ella continuara en el camino de un chef. Sin embargo, Violet Cloud había decidido seguir cocinando, por lo que ya se había convertido en una especie de hábito. Además, a Violet Cloud le encantaba cocinar y, actualmente, ya era una chef avanzada. No estaba lejos de ser ascendida a chef maestro. Ahora, los Delicious Steaks que cocinó no solo pueden aumentar la tasa de regeneración de HP del consumidor mientras está en un estado de no combate, sino que también pueden proporcionar un buff adicional que aumenta la fuerza del consumidor en un 10% durante 10 minutos. Para otros, un aumento del 10% en el atributo de fuerza podría no ser mucho. Sin embargo, para Shifen, que actualmente tiene 180 puntos en fuerza, eso significaría 18 puntos adicionales en fuerza, lo que también equivale a 36 puntos adicionales en potencia de ataque. En general, el efecto del Delicious Steak proporcionó a Shifen un aumento significativo de su poder de combate. Después de que Shifen descansara, hizo clic en sí para iniciar el cuarto juicio. Poco después, Shifen fue teletransportado a una llanura cubierta de hierba. Mirando a su alrededor, Shifen rápidamente descubrió un león con una melena dorada que se extendía perezosamente sobre una gran roca, con su robusta cola moviéndose con tranquilidad. Sin embargo, la llegada de Shifen obviamente le había alertado. Cuando este león de crin dorada se levantó, su altura superaba los 5 metros.
Un escalofrío resplandeció en los ojos plateados del león mientras levantaba sus párpados. En el momento siguiente, la exuberante y verde hierba bajo sus patas se congeló. Las llanuras cubiertas de hierba también se habían transformado instantáneamente en un infierno helado, y el paisaje verde se había vuelto blanco como la nieve. Rey León de ojos plateados élite especial, nivel 20 HP 100, 000, 100, 000. La dificultad del cuarto ensayo fue claramente mucho mayor que la del tercero. Increíble. Como se esperaba de la bestia primordial de la cuarta prueba. Es capaz de afectar a su entorno, transformando su entorno en el territorio ideal para luchar. Shifen no pudo evitar sorprenderse. Incluso con sus 10 años de experiencia jugando al dominio de Dios, Shifen rara vez se había encontrado con un monstruo así. Sin embargo, el infierno helado tuvo un efecto mínimo en Shifen. Después de activar la llama del diablo azul hielo, el infierno helado regresó instantáneamente a su estado original. Así de fácil, la ventaja ambiental del león de ojos plateados fue derrotada por Shifen. Aunque el león de ojos plateados había perdido su ventaja, su fuerza innata y su poder destructivo aún eran altos. Con un golpe de sus patas, se formó una gran fosa en el pastizal y la grava voló por todo el lugar. Antes de que Shifen pudiera comprender bien la situación, fue golpeado por la onda expansiva provocada por el impacto de sus garras e instantáneamente perdió 621 CV. ¡Qué fuerza tan aterradora! Solo la onda expansiva de su ataque podría causarme más de menos 600 de daño. Si recibiera un golpe directo de sus garras, el daño definitivamente sería de miles. Aunque Shifen había sido pillado desprevenido por el león de ojos plateados, no se quedó inmóvil en su sitio. Inmediatamente, activó Windualk y escapó. Si luchaba en una batalla directa contra el león de ojos plateados, no había duda de que moriría. Aunque Shifen podía evitar las garras del león de ojos plateados en una confrontación frontal, si sus garras golpeaban el suelo como antes, la onda de choque resultante se propagaría en un radio de al menos 8 yardas. Shifen no tendría forma de esquivar la onda de choque. Además, Shifen solo tenía un poco más de 2400 CV en total. En el mejor de los casos solo duraría unos pocos golpes. Capítulo 290. Avance simultáneo. El rey león de ojos plateados rugió furiosamente cuando vio a Shifen huyendo. Enfocando sus ojos en Shifen, el rey león de ojos plateados empujó abruptamente contra el suelo con sus robustas y poderosas patas. Como un violento vendaval, su cuerpo se abalanzó directamente sobre Shifen. Desafortunadamente, en términos de velocidad, Shifen tenía una clara ventaja sobre el rey león de ojos plateados. La distancia entre Shifen y el rey león de ojos plateados fue aumentando gradualmente a medida que la persecución continuaba. Sin embargo, si Shifen comenzara su maniobra de quite, el rey león de ojos plateados cerraría rápidamente esta distancia. En una situación en la que no se le permitía usar pociones para recuperar su HP, el único método de recuperación de Shifen era la recuperación innata de la batalla. Sin embargo, solo recuperaría el 1% de su HP cada 5 segundos. Basándose en el HP total de Shifen, solo recuperaría unos 24 HP cada 5 segundos. Si deseaba recuperar los más de 600 CV que había perdido, necesitaba pasar un período de tiempo relativamente largo para hacerlo. Afortunadamente, soy un poco más rápido que eso. Esta vez el escenario también cubre una gran superficie, así que puedo correr sin preocupaciones. De lo contrario, realmente perderé mi vida esta vez. Shifen miró despreocupadamente al rey león de ojos plateados, mientras que la mayor parte de su atención estaba centrada en el terreno circundante. El dominio de Dios se diferenciaba de otros juegos de realidad virtual en que era mucho más realista que los otros. Se podría decir que el poder de combate de un jugador era responsable de solo alrededor del 50% del resultado de una batalla. Mientras tanto, el 40% se debió a factores ambientales, mientras que el 10% restante estuvo a la altura de la suerte. La suerte era algo lleno de incertidumbres, por lo que no había necesidad de poner mucha atención en ello. En cuanto al 50% de la potencia de combate y el 40% de los factores medioambientales, la capacidad de comprensión de un jugador era un indicador importante de su nivel de destreza. Un experto normal solo podría exhibir alrededor del 50% de su poder de combate personal. En el dominio de Dios, el sistema de Dios principal sería el responsable de evaluar y hacer el juicio final sobre el poder de combate personal de un jugador. Este método de cálculo era la forma más creíble de juzgar el poder de combate personal de un jugador.
En cuanto a cómo se calculaba, solo el sistema de Dios principal sabía esto. Actualmente, sin embargo, el sistema de Dios principal no mostraría a los jugadores cuánto era su poder de combate personal, y cuánto de él podrían exhibir en realidad. Una vez que el primer calabozo de 100 hombres de Team Dungeon fue saqueado con éxito, la segunda evolución del dominio de Dios se activaría. Después de la segunda evolución, una puerta de teletransportación al Divino Coliseo aparecería en cada ciudad. Cuando los jugadores entraban en el Coliseo Divino, podían competir y luchar contra otros jugadores allí. No solo podían obtener equipos allí, sino que también podían actualizar y mejorar sus técnicas de combate. Fue también por esta razón que las luchas en el dominio de Dios se volvieron extremadamente populares. A medida que pasaba el tiempo, la popularidad de las luchas en el dominio de Dios incluso crecía hasta superar la de las competencias de lucha en el mundo real. Aquellos que fueran capaces de exhibir más del 50% de su poder de combate personal serían considerados expertos normales. Mientras tanto, los jugadores que pudieran exhibir más del 60% serían considerados expertos de segunda clase. Una vez que un jugador pueda exhibir el 70%, serán considerados expertos de primera clase. Si uno pudiera exhibir más del 85% de su poder de combate personal, entonces serían considerados expertos en el ápice. La mayoría de los jugadores dentro de esta categoría eran expertos famosos del dominio de Dios, y a menudo participaban en la competencia internacional que se celebraba solo una vez al año por los desarrolladores del dominio de Dios. Eran, sin duda, los individuos más populares en el dominio de Dios. En los días en que Shifen era todavía un rey de espadas de nivel 3, aunque no era comparable con estos grandes expertos del dominio de Dios, todavía había sido categorizado como un experto de primera clase ya que podía exhibir alrededor del 80% de su poder de combate personal. Sin embargo, en comparación con la exhibición de su poder de combate personal, Shifen era mucho más fuerte en términos de observación y utilización de su entorno. Actualmente, en términos de poder de combate, Shifen era casi igual al Rey León de Ojos Plateados. Sin embargo, el HP del Rey León de Ojos Plateados era mucho mayor que el de Shifen. Sin tener en cuenta los factores medioambientales, Shifen moriría definitivamente si decidiera enfrentarse de frente con el Rey León de Ojos Plateados. Si Shifen hubiera conocido al Rey León de Ojos Plateados en circunstancias normales, simplemente aceptaría su muerte. En el peor de los casos, perdería un solo nivel. Sin embargo, la situación actual en la que se encuentra no le permite hacerlo. Esta era una prueba dada por su búsqueda. No había una segunda oportunidad para él, y su muerte también significaría el final de la búsqueda. Por lo tanto, no podría morir en este momento. Después de correr más de una docena de minutos, Shifen llegó a una colina. En cuanto al Rey León de Ojos Plateados, aún estaba lejos de alcanzar a Shifen. Shifen deambuló por esta colina durante un tiempo y finalmente descubrió un acantilado. Inmediatamente, los ojos de Shifen brillaron y sus labios se acurrucaron con una sonrisa. Por fin he encontrado la llave de la victoria. Shifen se rió un poco. Entonces activó Windwalk, corriendo hacia el borde del acantilado. Originalmente, Shifen pudo haber usado este período de tiempo para aumentar aún más la distancia entre él y el Rey León de Ojos Plateados. Sin embargo, Shifen decidió no hacerlo porque quería encontrar un terreno favorable para tratar con el Rey León de Ojos Plateados. Un minuto después, Shifen estaba al borde del acantilado. Debajo de él había un gran desfiladero. Esta altura debe ser suficiente. Shifen hizo algunos cálculos mentales y sintió que su plan era factible. Después de varios segundos más, el Rey León de Ojos Plateados finalmente se puso al día. Justo cuando el Rey León de Ojos Plateados saltó al aire, sus afiladas garras a punto de cortar la cabeza de Shifen, Shifen saltó, esquivando completamente el ataque. Al instante siguiente, las patas del Rey León de Ojos Plateados se estrellaron contra el acantilado. ¡Bum! El suelo bajo Shifen y el Rey León de Ojos Plateados fue destruido, tanto hombres como bestias cayendo hacia el fondo del acantilado. Justo cuando el cuerpo de Shifen estaba a punto de golpear el suelo, activó la liberación por gravedad, su cuerpo se volvió instantáneamente tan ligero como una pluma. Inmediatamente, la velocidad de descenso de Shifen bajó bruscamente. El Rey León de Ojos Plateados, por otro lado, no fue tan afortunado. Cuando su cuerpo golpeó el suelo, se formó un gran cráter a causa del impacto. ¿Aún no estás muerto? Eres muy duradero, ¿no? Shifen comentó mientras miraba al Rey León de Ojos Plateados que estaba incrustado en el suelo.
Ahora mismo, el Rey León de ojos plateados solo tenía un hilo de su HP a la izquierda. Ya has cavado tu propia tumba, así que mejor quédate en ella. Shifen envió sin ceremonias un relámpago trueno al monstruo. 3 arcos de rayos cayeron sobre el Rey León de ojos plateados, quitándole los 1000 HP que le quedaban. Antes, si Shifen hubiera elegido saltar primero por el acantilado, el Rey León de ojos plateados definitivamente no habría hecho lo mismo. Después de todo, su inteligencia no era tan baja. En su lugar, simplemente habría tomado un desvío por el acantilado. Por lo tanto, Shifen había elegido tomar prestado el inmenso poder destructivo del Rey León de ojos plateados para destruir el borde del acantilado. De esa forma, no había duda de que el Rey León de ojos plateados sería capturado desprevenido. Sistema. El Rey León de ojos plateados derrotado. Cuarto juicio completado. Recompensando 3,000,000 exp, 20 puntos de maestría gratis y 10 monedas de oro. La competencia de todas las habilidades aumentó en 300 puntos. Sistema. Cuarto juicio despejado. ¿Desea comenzar el próximo juicio? 3 millones de exp. ¿No es esta recompensa un poco lujosa? Shifen se sorprendió inmediatamente por la recompensa del sistema. Acababa de ascender al nivel 19. Sin embargo, ahora, ya estaba cerca de dar la bienvenida al nivel 20. Además, después de la cuarta prueba, los puntos al mérito del templo del dios de la guerra de Shifen ya estaban en 700 puntos. Ahora podía permitirse el lujo de cambiar por un artículo clasificado en la categoría oro fino y un artículo clasificado en la categoría plata secreta. Y siempre y cuando superara el quinto juicio, podría obtener otros 800 puntos al mérito. Solo los puntos de esa ronda superaron a los de todas las rondas anteriores combinadas. Entonces podría permitirse el lujo de cambiar por un artículo clasificado como Dark Gold o por 3 artículos clasificados como Fine Gold. Después de un breve descanso, Shifen volvió a hacer clic en sí y comenzó la quinta prueba. El escenario de la quinta prueba se situó en un desierto. Mientras tanto, la bestia primordial que serviría como su oponente en este juicio era una monstruosidad que tenía la cabeza de un león, el cuerpo de una cabra y una serpiente como su cola. En el momento en que este monstruo notó la entrada de Shifen en su territorio, sus rojos ojos carmesí entrecerraron inmediatamente los ojos, una pizca de emoción saliendo de ellos. Quimera. Shifen se sorprendió. Sin siquiera tener que usar los ojos observadores en el monstruo que tenía ante él, Shifen ya sabía lo que era. Después de todo, había luchado contra este monstruo innumerables veces en el pasado. Hachimera fue el último jefe de un calabozo de 100 hombres. En el pasado, Shifen y el equipo que dirigía habían sufrido una derrota tras otra bajo las manos de la quimera. Solo después de experimentar innumerables borrados de equipo lograron finalmente matarlo. Por lo tanto, Shifen tuvo una impresión muy profunda de las quimeras. Quimera Élite Especial, nivel 20 HP 120, 000, 120, 000. La quimera era un monstruo con el que Shifen estaba muy familiarizado. Shifen conocía tanto las fortalezas como las debilidades de una quimera como la palma de su mano. Una quimera podía escupir fuego de su boca, y su fuerza era comparable a la del Rey León de ojos plateados. Mientras tanto, la serpiente que actuaba como la cola de la quimera era equivalente a otro monstruo por completo. La serpiente se jactaba de sus poderosos ataques de veneno. Si los jugadores fueran golpeados por las llamas de la quimera después de haber sido envenenados por su cola, morirían con un 100% de certeza. Sin embargo, la quimera también poseía un veneno fatal de debilidad. Shifen inmediatamente activó Windwalk. Ante las afiladas garras de la quimera y los ataques de veneno, Shifen solo eligió esquivar y no tomar represalias. Después de que el veneno escupido por la cola de la quimera comenzó a extenderse y a emitir un gas venenoso en los alrededores, Shifen finalmente tomó medidas. Sin dudarlo, Shifen corrió hacia la niebla venenosa, con la quimera siguiéndole de cerca. En el momento en que Shifen entró en la niebla venenosa, se le infligió una debuff envenenada, perdiendo 200 CV cada segundo. Sin embargo, Shifen no le prestó atención al debuff. Después de salir corriendo de la niebla venenosa, giró su cuerpo y lanzó el meteoro ardiente. Cuando la aguja en llamas entró en la niebla venenosa, la niebla verde se convirtió instantáneamente en verde oscuro. Inmediatamente después, ocurrió una explosión. La explosión hizo que la quimera, que aún estaba de pie dentro de la niebla venenosa, volara. El monstruo perdió más de 10.000 CV a causa de la explosión, y fue colocado en un estado momentáneo de lisiado.
Aprovechando este cambio, Shifen lanzó un aluvión de ataques contra la quimera. Para cuando la quimera se había recuperado de su estado lisiado, Shifen ya le había quitado unos 6000 HP adicionales. Furioso, el Chimera atacó a Shifen, mientras que este último empezó a evadir los ataques de la Chimera una vez más, esperando su momento mientras esperaba a que se formara la siguiente niebla venenosa. Después de repetir este proceso varias veces, la batalla finalmente llegó a su fin. Aunque a Shifen solo le quedaban unos 400 CV, la Quimera ya había caído a sus pies. Sistema. Quimera derrotada. Quinto juicio completado. Premiando 6,000,000 exp, 20 puntos de maestría gratis, y 10 monedas de oro. La competencia de todas las habilidades aumentó en 300 puntos. Sistema. Quinto juicio despejado. ¿Desea comenzar el próximo juicio? Inmediatamente, la barra de experiencia de Shifen subió al 62% del nivel 20. No estaba lejos de alcanzar el nivel 21. Aunque Shifen era un poco más fuerte ahora después de asignar sus puntos de atributo gratuitos, seguía pensando que la siguiente prueba sería extremadamente peligrosa. Si no fuera por el hecho de que Shifen estaba familiarizado con los hábitos de la quimera, definitivamente habría muerto en el quinto juicio. Mientras tanto, el monstruo en el sexto juicio sería definitivamente mucho más fuerte que la quimera. Sería una suerte que el monstruo que apareció en el sexto juicio fuera algo que Shifen conocía. Sin embargo, ¿qué haría si fuera un monstruo que nunca antes había visto? Lo más probable es que la muerte sea su único final. Shifen no dependería de la suerte para decidir un asunto tan importante para él. Por lo tanto, Shifen no comenzó inmediatamente el sexto juicio después de haber descansado esta vez. En vez de eso, llamó a su panel de atributos, eligiendo usar los puntos de maestría gratuitos que había reservado todo este tiempo. Dominio de la espada con una sola mano. Aprendiz intermedio espadachín. Se requieren puntos de maestría. 50. Los daños causados por el uso de un arma con una sola mano aumentaron en un 15%. Aprendiz de espadachín avanzado. Se requieren puntos de maestría. 100. Los daños causados por el uso de un arma con una sola mano aumentaron en un 20%. Espadachín básico. Se requieren puntos de maestría. 150. Los daños causados por el uso de un arma con una sola mano aumentaron en un 30%. Existe un 5% de probabilidad de que ocurra un cambio cualitativo. Espadachín intermedio. Se requieren puntos de maestría. 200. El daño causado por el uso de un arma con una sola mano aumentó en un 40%. Existe un 10% de probabilidad de que ocurra un cambio cualitativo. Normalmente, incluso después de que los jugadores fueran ascendidos a espadachines de nivel 1, su dominio de espada a una mano o espada a dos manos solo estaría en el rango de aprendiz de espadachín intermedio. Mientras tanto, Shifen había recibido un total de 65 puntos de maestría gratuitos al superar las primeras 5 pruebas. Además de los puntos que había recibido al completar las misiones y los puntos que fueron recompensados una vez cada 5 niveles, ahora tenía un total de 168 puntos de maestría gratuitos sin usar. Después de que Shifen agotó todos sus puntos de maestría gratuitos, su maestría de espada con una sola mano había alcanzado el rango de espadachín básico 1. Sin embargo, Shifen aún no estaba satisfecho con este resultado. Después de eso, recuperó de su bolso la sombra del purgatorio de oro oscuro nivel 20, que había comprado previamente en la casa de subastas Blackwing, y cambió el Demon Bane nivel 15. Comencemos el proceso de devorar, entonces. Shifen miró a la negra hoja abisal que tenía en su mano. Luego ofreció las 10 armas de hierro misterioso nivel 15, que había preparado en una fecha anterior, y el demonio de nivel 15 como sacrificio para mejorar la hoja abisal. Aunque era desafortunado que no poseyera 10 armas de plata secreta de nivel 15 para usarlas como sacrificio, la búsqueda legendaria era de suma importancia. No podía permitirse ni el más mínimo error, y era necesario que utilizara todas las vías disponibles. Fin del capítulo.